sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue. Voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfui, la voz de todos. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Surfui, yapanchispa rimayninchis. Seis de la mañana con 38 minutos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más del informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM Radio Surfui, la voz de todos. Los saluda su amigo Gonzalo Huirce. Los invito a que me puedan acompañar durante estas 2 horas de programa. Nos encontramos ya en cabina de la radio con toda la información lista para todos ustedes. Una mañana un poco nublada en el distrito de Chalhuahuacho. Seguramente en el transcurso del día va a salir ya el sol. Una sensación térmica bastante fría, ¿eh? Tenemos ya la información para todos ustedes, lo que viene aconteciendo en nuestro país, por supuesto, también lo que viene pasando en nuestra provincia de Cotabambas y en particular en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Así que les pido que nos acompañen. También estamos saliendo en vivo a través de los 810 de la amplitud modulada. Un saludo para todos los que nos sintonizan también por esa frecuencia. Y por supuesto, tú también puedes ser parte de este informativo Huillaricui a través de nuestro Facebook, el Facebook oficial de la radio. Nos encuentras como Radio Surfui. También puedes enviar tus comunicados a través de nuestros números. El 974-782420, 974-782420 es el número de la radio para que te puedas comunicar con nosotros. Bueno, vamos a adelantar algunas noticias antes de entrar de lleno el informativo Huillaricui. Denis Miralles junto a todo su gabinete están solicitando el voto de confianza. Esto se va a llevar a cabo el 18 de marzo. Falta poco más de 2 semanas. Y bueno, ya muchísimos congresistas han adelantado sus posturas sobre si accederán o no al pedido de voto de confianza. La presidenta del Consejo de Ministros se va a presentar ante el Pleno del Congreso el próximo miércoles, recuerda, 18 de marzo, para poder solicitar el voto de confianza. Así lo ha dado a conocer tras una reunión que mantuvo con el encargado de la mesa directiva. Estamos hablando del señor Fernando Rospigliosi. Bueno, y va a empezar una serie de diálogos durante todos estos días, hasta el 18 de marzo, para poder acordar con las bancadas para que de esta manera se pueda dar el voto de confianza. Querrá convencerlos, tal vez. Bueno, su presentación se va a dar casi un mes después de que jurara en el cargo el pasado ya 24 de febrero. Bueno, dicho anuncio no ha sido bien recibido por algunos parlamentarios, en el caso, por ejemplo, del señor Roberto Chiabra,
quien indicó que las reuniones anunciadas por Miralles son una pérdida de tiempo, pues hay temas urgentes que requieren la atención del gobierno. Seguramente uno de ellos es la seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, sin embargo, no ha dicho si va a dar o no va a dar su voto de confianza al actual gabinete. Él ha expresado textualmente: no creo que necesite reunirse con las bancadas, que se presente de una vez porque más de la mitad del gabinete es el mismo. Dice, ella tiene continuidad, las cosas son 3 o 4 tareas puntuales. Esto no es un gobierno de un año, eso es verdad, ¿no? Recordemos que el gobierno va a durar máximo hasta julio de este año, entonces mucho o poco van a ser realmente. Bueno, quien sí ha sido tajante al respecto del rechazo del voto de confianza al gabinete de Miralles ha sido el congresista de Avanza País, José William, quien señaló que votará en contra del requerimiento de la representante del Ejecutivo, pues consideró que el gabinete está tomado por Alianza para el Progreso, el partido del señor Acuña. Y esto lo había advertido también antes ya Rafael López Aliaga y otros candidatos, ¿no? Lo que sí es cierto que este 18 de marzo el gabinete de Denise Miralles va a buscar pues el voto de confianza. Ahora, ¿se lo darán o no se lo darán? Eso es lo que no sabemos especialmente. Al parecer hay una mitad, como se dice, ¿no? Vamos a ver si realmente lo logran o no. Lo que sí es cierto es que le queda muy poco tiempo como para que esté tratando de reunirse uno a una con la bancada para buscar el voto de confianza. No le queda a señora Miralles prácticamente menos de 4 meses. 4 meses y un poquito más. Abril, mayo, junio, julio, 4. Si es que no lo sacan antes, si es que no lo censuran antes, bueno, lo que ya nos tiene acostumbrados en el día a día, pues, toda nuestra población. 6 de la mañana con 42 minutos. Estoy aquí en cabina de la radio con mi compañero de labores, David Ortiz. ¿Cómo estás, David? Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de Radio Surfuy, bueno, donde llega la señal de los 102.7 de la frecuencia modulada y también de los 810 de la amplitud modulada, doble frecuencia, Gonzalo, para llevarles información, para llevarles educación, para llevarles entretenimiento, y son los pilares fundamentales de la comunicación, ¿no? La educación, sí, la información, y de hecho también el entretenimiento. Yo creo que a través de la comunicación, a través de ese tipo de medios de comunicación, informamos a la gente, ¿no? Vamos educando a través de una serie de programas que se tiene también en el informativo Bullarico y en la programación general. Buenos días a la gente de Akira, ¿cómo estamos? A nuestros amigos que nos escuchan en Coyurqui, a la gente de Manasqui me dicen, ¿ah? Manasqui también nos escuchan. En Manasqui nos escuchan, en Faco me dicen también que están en sintonía de la radio. Muchísimas gracias a toda la gente de Mara, a nuestros oyentes en Cotabambas, ¿no? Estamos llegando a través de Poder Chasqui en Cotabambas. También estamos Radio Poder Chasqui y Radio Guaira también. Salud para la señora Irene, ¿no? Irene Arredondo, que ya conectó la programación, ya pendiente del informativo. También para el profesor Richard Valencia, que nos escucha. Para el profesor Richard Valencia, que está en sintonía también de la radio. Saludos también para todos nuestros amigos en Tambobamba. En Tambobamba, ¿a través de qué medio estamos, Gonzalo? ¿A través de qué frecuencia? Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. 97.7. En Tambobamba. 97.7. Perfecto, en 97.7 en Tambobamba, bueno, en Chalhuahuacho, 102.7 a través de la frecuencia modulada. Y en todos los distritos, atención, en todos los distritos, a través de en todas las comunidades. 97.9. 97.9. ¿Y yo qué dije? 97.7. ¿Y cómo era? 97.9. 97.9 Radio Poder Chasqui. Un saludo para Irene Arredondo. Ahí te has equivocado. Poder Chasqui 97.9, ya saben. Ahora, también a través de los 810 de la amplitud modulada, Gonzalo, estamos llegando a todas las comunidades. Pues, ¿no? Sí. Siempre la amplitud modulada tiene más cobertura. Y hemos pensado también nosotros en ello para que la radio pueda llegar a todos los distritos, a todas las comunidades, centros poblados. Y no solamente nos escuchan en la provincia de Cotabambas, pues nos escuchan también en Grau, nos escuchan en Progreso, nos escuchan en Chumbivilcas. Incluso hay gente que nos va escuchando hasta cerca de Paruro, ¿ah? En Cusco. También. Sí. O sea, a través de la amplitud modulada estamos abarcando y está creciendo nuestra audiencia también. Muchísimas gracias siempre por la preferencia. 6 de la mañana con 46 minutos y lo que tú indicabas, Gonzalo, es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda a este gobierno? 4 meses. 4 meses. Prácticamente. Sí, 4 meses, ¿no? Sí. 4 meses y ya se van, ¿no? Yo creo que en este corto periodo de tiempo,
lo que tiene que hacer el gobierno es continuar las obras que ya están encaminadas, dar viabilidad a algunas otras obras y simple, ¿no? Con las manos tranquilas te vas del gobierno, hiciste un periodo de transición excelente, la gente te va a recordar, te va a aplaudir, ¿no? Eso es importante, pero si desde ya estás metiendo en situaciones en las que no debes, otra vez, ¿vamos a tener otro presidente? No creo, ¿ah? O espero que no. La situación ¿tú crees que sí, del presidente actual, con respecto a las últimas investigaciones que le están sacando, sobre todo de, por ejemplo, la última que le sacó de José María Balcázar, con la exalumna, ¿no? Cuando él fue congresista para que tenga contrataciones contra el Estado, ahora que le sacan una ley, una polémica ley que beneficiaría al hijo del presidente de la República, ¿no? Bueno, a raíz de esto ha salido el ministro del Interior, que ha respaldado, pues lógicamente, al presidente por esta polémica ley, que te digo que beneficiaría a su hijo, ¿no? Todos tenemos denuncia, dicho, existe la presunción de inocencia y debemos respetar esa presunción de inocencia, dijo el titular del ministerio, Hugo Vegaso, y refirió que el mandatario tiene las cosas claras. Lógicamente, bueno, tiene que escudarlo también, es un ministro del Interior. Él, durante un mega operativo de fiscalización migratoria en el distrito limeño del Rímac, dio estas declaraciones, ¿no? Acerca que todos tenemos pues denuncias, pero ya van varias denuncias y estoy seguro, David, que le van a sacar muchos más trapitos al hoy presidente de la República, que ha sucedido, pues, de alguna manera, claro, al censurado José Gerí. Claro, este presidente también en algún momento salió a los medios de comunicación, antes de que sea presidente, ¿no?, de la República, indicaba, ¿no?, de que en relación a las relaciones sexuales entre menores de edad y mayores de edad, él decía, si hay consentimiento, se tiene que dar, no hay problema, ¿no? No, ha tenido unas declaraciones pésimas. Claro, es lo que dijo, pues, ¿no? Sí. Claro, si hay consentimiento por parte de la niña. Desde los 14 años. Desde además, desde los 14 años ya pueden tener. ¿Quién no tiene? Dice en su momento, pues, lo que ha indicado este presidente, ¿no? Balcázar. Pues, ¿cómo también elegimos, de verdad, este tipo de autoridades? Y eso también es el reflejo, amigos, de las otras autoridades que están, pues, en el poder, de los congresistas, ¿no? Finalmente, ¿quiénes eligieron, pues, a este señor? Nosotros. No, pero a este señor, al Balcázar, como presidente lo eligieron los congresistas. Es que en realidad, como te dijo, es una repartija, pues, claro, ¿no? El Congreso mismo es uno de si los poderes del Estado, que está colocando, claro, pues, a las personas que le conviene, y pues, ¿no? Sí, pues, eso es lo que está sucediendo en el gobierno, ¿no? Y también, bueno, si llegamos a fondo, Gonzalo, hay una corresponsabilidad también por parte del ciudadano, pues, ¿quiénes eligen a los congresistas? Sí, nosotros. Es verdad. O sea, la población elige a los congresistas. Y después, de hecho, nos quejamos, pues, ¿no? Oye, pero ¿cómo ha llegado este señor al poder? ¿Cómo ha llegado este personaje? Y nos vamos quejando, pues, ¿no? Y eso también es responsabilidad de nosotros, porque nosotros vamos eligiendo en función qué bonito habla ese señor, ¿no? La vez pasada me ha saludado. Me dijo, hermanito, me dijo, Guayquicha, me dijo, vamos a trabajar juntos. Esta es la clásica, sí, ¿no? De los candidatos. Todos en campaña electoral son tus amigos, te dan la mano, te abrazan, comen lo que les invita. A ver, nos comeremos a Guayquicha, a ver, nos tomaremos, nos bailaremos, dicen, pues. Sí. ¿No? Pero a la hora, cuando ya llega el poder, como siempre lo repetimos, se olvida de uno, ¿no? Bueno, pero ahora sí lo que he visto a través de algunos medios es que ya se está sintiendo la campaña política con mayor intensidad, David. Bueno, estamos a poco ya de elegir al nuevo presidente de la República, los senadores. Semanas? Estamos a un mes y 9 días. Poco más, No, porque las elecciones son el 12 de abril. Entonces estamos un mes y una semana, más o menos, aproximadamente. Un mes y 9 días, Sí. Y bueno, ya se siente la campaña de los políticos, están recorriendo distintas ciudades con sus caravanas, con toda la algarabía, ¿no? Con todas las danzas, sus trajecitos se ponen. Hace poco estuvo el señor Popi Olivera en la ciudad de Arequipa. ¿Qué es de Popi Olivera? Aprovechando la situación esta que está afrontando la ciudad de Arequipa, de las inundaciones, los huaicos. Y bueno, hubo un alcalde que lo votó, prácticamente lo votó, de donde estuvo, le dijo, no venga acá a hacer campaña política con la desgracia de las personas, de las familias, ¿no? Porque eso es jugar con la desgracia de la gente, puedes aprovecharse de la desgracia de la gente, amigos. Un candidato que nunca se apareció en Arequipa, sobre todo en esta situación, cuando ya pasó todo, cuando ya pasó básicamente lo complicado, o sea, lo fuerte, se aparece ahí. De hecho, pues, ¿no? Genera malestar, molestia, ¿no? Que aproveche esta oportunidad para hacer campaña política, y como tú indicas, Gonzalo, aprovecharse puede de la desgracia de la gente,
No, yo creo que ese alcalde sí tuvo pantalones, para decirle, oye señor, retírese por favor, Sí, aquí no dijo. venga a hacer su campaña política, o sea, simplemente apareces para estas fechas, pero en otras oportunidades ni te apareces. Es lo que pasa con los candidatos, Es lo que Gonzalo. normalmente pasa, pues, O sea, ¿no? aparecen solamente para la campaña política, pero en otras fechas, en otros años, prácticamente estos señores están desaparecidos. Y eso también pasa, por ejemplo, Gonzalo, yo he visto con esta señora, ¿cómo se llama? Verónica Mendoza, por ejemplo. La vez pasada salió en Cusco la señora Verónica Mendoza, vestida, ¿sabes? De ñusta, pues la señora, ¿no? O sea, solamente para campaña política se viste, se pone su traje de ñusta, su sombrerito y toda la falda, ¿no? Toda la indumentaria de ñusta, ¿no? De mujer andina. Pero en otras fechas no aparece la señora, desaparecida. 5 años de gobierno, digamos, de lo que está pasando en el país. Recién aparece, vamos a cambiar el Perú, dice, pero ¿de qué forma van a cambiar el Perú? Apareciendo, como dice esta canción de William Luna. Escucha esta canción, vienes y te vas. Vienes y Te vas. Sí, sí, Así sí. son algunos candidatos, Gonzalo. Vienen y se van. Y como dicen también, tipo Mujer Maravilla. Aparecen y desaparecen. En realidad, es lo que pasa con algunas autoridades, algunos candidatos, ¿no? Aparecen y desaparecen. Solamente están para las elecciones. Pero en otras fechas, ni importancia, ni te conocen, no saben nada de ti, no saben nada de la población, de las necesidades, tanto en infraestructura de educación, en infraestructura de salud, carreteras, no saben nada. Solamente para campaña política, ahí están. Bueno, para recordarles que, como indicas, este 12 de abril se va a realizar las elecciones desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde más de 27 millones de peruanos vamos a elegir. ¿Sabes qué vamos a elegir? Vamos a elegir el presidente de la República. Vamos a elegir también, no te olvides que esto es muy importante y tienes que averiguar, vamos a elegir el vicepresidente. Vicepresidente, así es, claro. ¿Cómo eliges el vicepresidente? Pues tienes que ver tu candidato. Vas a votar por Pepito de los Palotes, pues tienes que ver quién es su segundo al mando, quién es su sucesor, digamos, en caso, ya como nos tiene acostumbrado nuestro país, hay alguna vacancia, hay alguna censura, y no tengamos presidente, pues quien asume es el vicepresidente. Entonces, vamos a elegir el presidente, vicepresidente, 60 senadores y 130 diputados. No te olvides también que el Parlamento Andino, muchos no saben qué es el Parlamento Andino, pero vamos a elegir el Parlamento Andino. Estas elecciones, 2026, el 12 de abril. Como dices, David, falta 1 mes y 9 días aproximadamente Para las elecciones. para ver el nuevo rumbo de nuestro país. Y ahora yo te pregunto, ahora sí ya sabes por quién vas a votar. Todavía no sabes a quién le vas a dar tu voto presidencial. Ya tienes elegidos también tus senadores, tus diputados. Hay una cantidad infinita también de postulantes, Muy infinita es un decir, pero 36 personas están presentándose para presidentes de la República. Imagínate, todos quieren ser presidente, ¿no? Todos quieren ser presidentes. Como algún amigo dice, no, claro, pues ahora llegar a ser presidente o autoridad es un buen negocio, ¿ah? Así lo dice, hay mucha gente que piensa de esa manera. ¿Por qué crees que invierten tanto en sus Claro. campañas Oye, políticas, David? hay que apoyar al candidato tal, ¿no? Hay que apoyar. Después nos va a dar un trabajito, nos seguro. va a dar una chambita, nos va a dar. Sí, sí, hay sí. que apoyar, hermano, hay que trabajar, hay que apoyar, pues, Gonzalo, hay que apoyar, si no. Eso, ¿no? Sí, hermanito, hay que apoyar porque vamos a tener pechamba, hermano, te dicen, ¿no? Vamos a tener trabajo, hermano. Bueno, A ver, ¿tú qué vas a poner, Gonzalo? A ver, no, yo tengo mis vacas voy a poner otro. ¿Tú qué vas a poner? Yo tengo una camionetita, ya, mi camioneta, dicen. Así se juega, ¿o no? así es la verdad. Eso es la verdad, pe, amigo, es lo que sucede realmente, es lo que está pasando en la política. Así prácticamente se está viendo el tema de la política. Ya no hay pues ese tipo de políticos realmente preparados, capacitados, ¿no? A veces, pero oye, este señor, oye, tiene denuncias, tiene una serie de cosas. No, hermano, no, va a ganar, hermano, hay que apoyar, te dice, ¿no? Pero Bueno, ya ha salido también las Antes, elecciones. Gonzalo, nos están escribiendo al fanpage de la radio. Aquí nos dicen Ronald Sanalea Cayo. Sí, salud para Ronald Sanalea Cayo. Buenos días, yo siempre escucho la radio, dice aquí.
cada mañana y nos saludan. Un saludo desde Mara para ustedes, un saludo especial para Ronald, que está en sintonía de la radio. Ronald, pero tienes que saludarnos, amigos, no sabemos que estás ahí con nosotros. Claro. De repente decimos, te has ido a otra radio, Ronald. Qué bueno que estés en Radio Surfo y la voz de todos. Ronald Sanalea, mi amigo, desde el distrito de Mara. De Mara, así es. Está en para sintonía todos de la ustedes. Y radio. a ver, Ronald, si nos comentas, si ya tienes tu voto, ya sabes por quién vas a votar o todavía estás pensándolo un poquito, a ver si nos comentas ahí en el Facebook, ¿no? Claro, o escríbanos también, escríbanos a través del 974-782420, ¿no? Sí, 974-782420 es el WhatsApp de la radio, llamadas telefónicas, estamos abiertos para escucharlos, ¿no? Y es importante también recibir la opinión de la población, Gonzalo, ¿no? De la población, saber cómo está viviéndose ya esta temperatura en relación a lo que ya se viene en las elecciones este 12 de abril. ¿No? Coméntenos, amigos, qué necesidades tienen en sus en sus distritos, qué necesidades tienen en su comunidad. ¿Cuáles son los sectores más descuidados? En su centro poblado, ¿no? Yo creo que hay muchos candidatos que están escuchando la radio y para que también nos puedan escuchar y saber cuál es la necesidad real, pues, ¿no? Eso Educación, salud, infraestructura, bueno, ahí tienen distintos ejes en los cuales quizá los nuevos candidatos van a tener que apuntar muchísimo. Educación pero es hay un una tema cosa, muy importante. Claro, antes de ir con esa información, Gonzalo, pero hay una cosa también en la población, también hay mea culpa, Gonzalo, de verdad, y esto es como que llamarnos también la atención a uno mismo, pues. Por ejemplo, cuando dicen, oye, quiero una obra. A ver, ¿qué obra quieres? Me imagino que quieras, ¿no? Una infraestructura educativa, salud, carreteras. No, hermano, no, yo quiero mi cancha deportiva, dicen, ¿no? Hay prioridades. Yo quiero mi ruedo de toros, dicen. Yo creo que es importante también, pero hay prioridades, pues. Quiero que me apoyes para celebrar el aniversario de mi comunidad. Sí, yo quiero, tanta plata quiero. No, pues, amigos, ¿dónde estamos llegando, pues? ¿Dónde? Hay prioridades. O sea, uno tiene que pedir, tiene que pedir, ¿no? Infraestructuras, ¿no? Relacionadas, pues, a la educación, relacionados a lo que es, por ejemplo, la salud. Oye, quiero que me abran la carretera, apóyenme con esto, ¿no? Quiero que me ayuden, por ejemplo, en relación tal vez a proyectos relacionados, por ejemplo, a proyectos de cuis, ¿no? Crianza de cuíes, una serie de cosas, amigos, pero si estamos pidiendo cosas que no son, no puede. Mejoramiento genético también de algunos animalitos. Bueno, hay varias prioridades, ¿no? Hay que siempre apuntar al desarrollo sostenible, como lo venimos diciendo. Entonces, bueno, estas elecciones están ya a la vuelta de la esquina. Tenemos acá, por ejemplo, las encuestas presidenciales a las elecciones 2026. Quien viene punteando es el señor Rafael López Aliaga. La intención de voto hacia Rafael López Aliaga con un 14.6%. Ese es el monto que tiene a la fecha el ex alcalde de Lima. Está encabezando el sondeo con un 14.6%. Esto según la encuestadora del Instituto de Estudios Peruanos. Además también se está observando que ha incrementado el número de personas que ya definió su respaldo con respecto al mes anterior. Es lógico, tienen que ir ya definiendo porque falta muy poco. En febrero, el 64.2% declara que votaría por un candidato si las elecciones fuesen mañana. Ya lo tenía más o menos claro. En enero, ese grupo alcanzaba el 55.5%. La diferencia equivale al 8.7% en paralelo. El bloque que no elige a nadie, que incluye indecisos, también tenemos ahí los del voto blanco, o quienes no irían a votar, están en el 35.8%. Así está la situación en las elecciones presidenciales. Muy bien, perfecto. 7 de la mañana con 00 minutos y justo lo que indica Gonzalo, ya se tiene básicamente, ¿no? A todos los candidatos, son más de 30 candidatos que están postulando a la presidencia de la República. Y amigos, la recomendación del caso, ¿no? En lo que podamos, sé que mucha gente tal vez no tiene acceso o no hay el tiempo, muchos dicen, no me da el tiempo para leer pues todos los planes de gobierno de todos los candidatos, pero por lo menos hay que darnos ese tiempo de revisar por lo menos un cierto tiempo ahí, tal vez promedio, para poder revisar sobre todo los planes de gobierno, amigos. Yo creo que en los planes de gobierno está básicamente toda la información relacionadas, por ejemplo, qué es lo que van a hacer los candidatos en infraestructura, cuáles son sus proyectos que tienen para el país. Estamos hablando de país. Entonces, amigos, es importante revisar los planes de gobierno. Hay que darnos un tiempito para revisar y en función a eso, recién nosotros vamos a poder elegir bien a nuestras autoridades. O sea, no votemos por votar, pues no vayamos a las elecciones este 12 de abril como quien dice, ¿no? Tiramos la moneda.
Si sale Caro Sello, voy a votar. No, o sea, que no sea una elección al azar, sino que sea una elección pensada, una elección informada, una elección, un voto sobre todo, en el que estemos decididos y podamos decir nosotros, oye, sí, he elegido por este candidato porque me gustó mucho lo que va a desarrollar es un plan de gobierno vinculado a la educación, a la salud, a la infraestructura, a las inversiones. Pero si vas a las elecciones, si vas a las urnas y básicamente dices, a ver, ¿por qué voy a votar? Lo peor, Gonzalo y amigos oyentes, sucede cuando ya uno está en la cola, ¿no?, haciendo para votar, se preguntan entre ellos, oye, ¿por quién vas a votar? No sé, hermano, ¿y tú por quién? No, ya, pues votaremos, pues no hay problema, ¿no? Solamente por no pagar la multa van a votar, que no sea por una situación así. O sea, tenemos que ir por un candidato que por lo menos hemos revisado su plan de gobierno. O sea, que no sea un voto ahí desinformado, ¿no? Porque después vienen estos problemas, después estamos teniendo presidente, 2, 3 presidentes en un tiempo, ¿no? En 5 años, por ejemplo, ¿cuántos presidentes hemos tenido en este periodo desde el 2021 hasta la fecha? ¿Cuántos presidentes hemos tenido? Estuvo, por ejemplo, Pedro Castillo. De Pedro Castillo ingresó Dina Boluarte, su vicepresidenta, y muchos decían, no, pero no hemos elegido a Dina Boluarte nosotros, hermano. No, sí se ha elegido a Dina Boluarte porque Dina Boluarte estaba yendo como vicepresidenta de Pedro Castillo. O sea, hay responsabilidad también ahí. Por eso es importante informarnos y revisar dentro de la plancha presidencial quién es su vicepresidente, quiénes están yendo dentro de la plancha presidencial. Luego tuvimos a otro presidente, en estos 5 años, en 5 años de gobierno, se tuvo también a Gerí, a Popular Máquina, ¿no? 3 presidentes. Ahora, este nuevo señor que es este nuevo presidente, son 4 presidentes. Imagínate, Gonzalo, en 5 años, 4 presidentes. O sea, hemos tenido un presidente casi por año. No, pues no podemos llegar a eso, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque elegimos mal, amigos. Entonces, hay responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Por eso es importante que en estas elecciones sea la excepción. O sea, hagamos ese cambio, amigos. Hagamos ese cambio para que ya no estemos en esta situación de que estemos eligiendo o estemos teniendo cada presidente cada año, ¿no? Entonces, este es un llamado a la reflexión, amigos, a cada uno de ustedes, a toda la gente que está escuchando la radio. O sea, que estas elecciones sea un voto, que sea con un voto informado, por favor. 7:04, Gonzalo. Vamos de lleno ya al informativo Willaricui. Hoy, 3 de marzo del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos con la frase de la semana. La frase de la semana es: el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos, ¿no? Pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Así es. Muy bien, amigos, siempre es bueno recordar qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Vamos a recordar qué sucedió un 3 de marzo a lo largo de la historia. Nos vamos hasta el año 1828. Colombia pide al Perú que en el plazo de 6 meses le entregue Jaén y Maynas, que pague su deuda de independencia, que reduzca el número de tropas en su frontera y que vuelva a aceptar al embajador colombiano que había sido expulsado del Perú, entre otras exigencias más. ¿Qué pasó en el año de 1963? En este año el presidente de la Junta Militar de Gobierno, el general Ricardo Pérez Godoy, es destituido por sus compañeros. En su lugar nombran al general Nicolás Lindey López. Amigos, vamos a revisar rápidamente los titulares aquí en el informativo Willaricui, 7 de la mañana con 5 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada, Radio Poder Chasqui, Radio Guaira también. Un saludo para todos ellos y, por supuesto, a la gente que nos escucha a través del Facebook. Amigos del informativo Willaricui, estos son los titulares en el plano local. 7:06, vamos con los titulares. Bueno, gran festival hípico, Mara 2026, fue todo un éxito, amigos, con gran entusiasmo y masiva participación
se llevó a cabo el gran Festival Hípico Mara 2026 en el tradicional pista hípica de Ibuirapampa, donde la emoción, la velocidad y la tradición se hicieron sentir desde las primeras horas de la mañana. Bueno, las competencias en diferentes categorías brindaron un espectáculo lleno de adrenalina y pasión, destacando el talento de nuestros jinetes y la calidad de sus ejemplares, ¿no? Hay una serie de informaciones que nos han compartido también desde la Municipalidad Distrital de Mara. Salud para toda la gente de Mara, de la Municipalidad, que están en sintonía de la programación de Radio Surfuy. Vamos con más titulares. 7 de la mañana con 7 minutos. Y la Municipalidad Distrital de Akira está invitando a las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queridas aquireñas, después de tiempo nos volveremos a encontrar para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Acompáñanos y sé parte de esta bonita actividad. Mediante la Subgerencia de Desarrollo Social y la División de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, están invitando a celebrar este 6 de marzo a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Akira. Mujeres fuertes, voces poderosas por un mundo más inclusivo y equitativo. Nueva generación al pueblo, dicen. Entonces están todos cordialmente invitados a celebrar el Día de la Mujer este viernes 6 de marzo en la Plaza de Armas de Akira. 7 de la mañana con 7 minutos y Feria Agroindustrial del Productor al Consumidor promueve la sostenibilidad y una alimentación saludable en Tambobamba. La Plaza de Armas de Tambobamba se convierte cada lunes en el escenario principal de la Feria Agroindustrial del Productor al Consumidor, iniciativa organizada por la Municipalidad Provincial de Cotabambas que impulsa la producción agroecológica local y fortalece la economía familiar de la provincia. Este importante espacio comercial promueve la venta directa de productos orgánicos y sostenibles, creando un vínculo cercano entre productores y consumidores, garantizando alimentos frescos, nutritivos, de calidad para la población. Entre los productos que se ofrecen destacan las papas nativas frescas, el chuño, el choclo, hortalizas, granos y cereales andinos, derivados de lácteos como la leche fresca, ¿no? Queso y yogur, miel y productos apícolas, carne de ovino, cordero, llama y cuy, así como el cuy al vacío listo para su comercialización. Asimismo se puede encontrar frutas provenientes de las comunidades de la parte baja como la tuna, el durazno, la manzana verde, la palta y el capulí. Oye, yo quiero probar ya el capulí, ¿eh? El capulicito, uy, delicioso. Una tunita verde, Gonzalo. Nativa. ¿No? A estas horas de la mañana, una tunita. Duraznito, Gonzalo. También, qué rico. ¿Te imaginas un duraznito ahí? No hablemos de comida. Un guisadito de ¿cómo se llama cuando lo haces servir al durazno? ¿No? Guiso de durazno, se podría decir. ¿No? Sí. Claro, el duraznito, ¿Lo pues. hierven el durazno? Claro, lo hierves el duraznito, ¿sí? Le echas un poquito de miel con el ¿Mazamorra o qué? No es una mazamorra, es el durazno, pues, ¿no? Pero delicioso. Vamos con más titulares. Nos vamos al distrito de Chalhuahuacho, ¿eh? Este jueves es Ecocine 2026 en Chalhuahuacho. ¿Ecocines? Sí, la municipalidad, a través del programa municipal Educa, está invitando a los niños y también a la población en general a participar del Ecocine, una actividad gratuita que promueve la educación y sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y la adecuada gestión de los residuos sólidos. ¿Cuándo? Este jueves 5 de marzo a las 3 de la tarde en el local Chalhuapuquio. La película que se va a dar son Elementos, una historia que transmite valores de respeto, convivencia y equilibrio con nuestro entorno. Están todos invitados. El ingreso es un acopio de residuos reciclables. No puedes llevar plástico, puedes botar botellas de plástico, papel para reciclar. Ya sabes, este jueves 5 de marzo, 3 de la tarde en el local de Chalhuapuquio. Vamos con más información. La hora es importante, 7 de la mañana con 10 minutos. Y hay una información también que nos llega desde la municipalidad de Chalhuahuacho. Tenemos ya el cronograma de sesiones demostrativas sobre preparación de alimentos ricos en hierro, ¿no? Con el objetivo de combatir la anemia y promover una alimentación saludable. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, invita a las madres de familia y población en general a participar en las sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro, ¿no? El cronograma ya tenemos en estos momentos para el mes de marzo, el martes 3, o sea, hoy 3 de marzo, atención, ¿no? Se va a desarrollar en el Centro de Salud de Choaquere. Atención, Choaquere, ¿ah? Hoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía se va a desarrollar lo que es las sesiones demostrativas
¿no? El miércoles 4 de marzo, de 8 a 9 a 1:30 de la tarde, en el Centro de Salud de Pararani. El miércoles 4 de marzo, de 3 a 5:30 de la tarde, en el Centro de Salud de Huanacopampa. El jueves 5 de marzo, de 9 a 2:30 del mediodía, en el Centro de Salud de Huaracoyo, ¿no? Y el jueves 5 también de marzo, de 2:30 a 5 de la tarde, en el Centro de Salud de Patario. Y en el Centro de Salud de Kewi, atención, el lunes 9 de marzo, de 9 a 11:30 de la mañana. Y en el Centro de Salud de La Huani, también el día lunes 9 de marzo, de 3 a 5:30 de la tarde. Y el martes 10 de marzo, ¿no? De 10 a 2:30 del mediodía, en el Centro de Salud de Casa. Así es que ya saben, amigos, este es el cronograma de sesiones demostrativas sobre preparación de alimentos ricos en hierro, ¿no? Y con el objetivo de combatir la anemia y promover una alimentación saludable, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, invita a las madres de familia y población en general a participar en las sesiones demostrativas de preparación de alimentos riquísimos en hierro. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos con un comunicado a la opinión pública por parte del distrito de Chalhuahuacho, de la municipalidad. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, está informando a la población que dicha oficina cumple funciones orientadas a la difusión de actividades oficiales y a la información objetiva de los actos de gestión municipal. Se aclara que la municipalidad no administra ni tiene relación con páginas, perfiles o cuentas externas en redes sociales. En consecuencia, los contenidos publicados en dichas plataformas son de exclusiva responsabilidad de sus administradores. Tampoco se están destinando recursos ni personal para la gestión de plataformas digitales ajenas a los canales oficiales. Así que están informando a través de la Oficina de Comunicaciones y reforzando su labor informativa frente a la circulación de noticias falsas, información incompleta y versiones tendenciosas que generan desinformación y confusión en la población. Bueno, esto seguro, amigos oyentes, es a raíz pues de la última noticia, ¿no? Donde están suspendiendo, al parecer, al alcalde, al profesor Iván Cruz. Y bueno, todavía no ha salido a manifestarse, ¿no? Claro. ¿Y hoy algún regidor se va a comunicar con nosotros? Bueno, ayer lo dijimos, ayer intentamos comunicarnos con alguna de las regidoras, no tuvimos éxito. Así que si por ahí alguna autoridad de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho puede comunicarse con nosotros para que a través de este medio radial pueda también comunicarse a toda la ciudadanía y expliquen un poquito qué está sucediendo con la situación del actual alcalde, ¿no? O el jefe de prensa, pues simplemente, ¿no? También, para que pueda aclarar esta situación y no hayan malos entendidos, porque, bueno, lo que sí es cierto es que se ha llevado a cabo una votación donde están suspendiendo, al parecer, al alcalde, al profesor Iván Cruz. Ahora ha sacado la municipalidad un anuncio diciendo que esta no es una, digamos, suspensión ya ejecutable, que esto tiene que tomar cartas en el asunto el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, para esclarecer un poco el panorama y qué es lo que está sucediendo, sería bueno que alguna autoridad de la municipalidad distrital de Chalhuahuacho se comunique pues con nosotros, ¿no? Así es. 7 de la mañana con 14 minutos, pero vamos a tratar de comunicarnos con el alcalde Gonzalo. Ojalá que nos pueda contestar el profesor Iván. Ojalá nos pueda contestar, porque siempre el profesor Iván, el alcalde de Chalhuahuacho, sigue abierto, ¿no? Sí. Sigue abierto a las entrevistas y eso es bueno también. Vamos a tratar de comunicarnos con el alcalde, o si no, su jefe de prensa, que seguro está escuchando en la radio, pueda informarnos, porque mientras uno no informa, se genera más incertidumbre, se genera más información o teléfono malogrado. Es mejor que el alcalde salga, ¿no?, a través de los medios y pueda esclarecer esta situación. O alguna autoridad, como tú indicabas, Gonzalo, ahora un regidora, se pueda contactar con nosotros y nos pueda dar información. Bueno, 7 con 15 minutos, vamos con más información, amigos oyentes. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui comunica a todos los usuarios del programa Juntos de las 24 comunidades del distrito que deben actualizar su clasificación socioeconómica, CSE, antes de 2 meses previos a su vencimiento, a fin de evitar inconvenientes, ¿no? Mantener actualizado tu clasificación socioeconómica es fundamental para continuar accediendo a los programas sociales del Estado. Atención, esta información vamos a leer en estos momentos, ¿no? Se comunica a todos los usuarios del programa Juntos de las 21 comunidades del distrito de Coyurqui que deben actualizar su clasificación socioeconómica
antes de los 2 meses previos a su vencimiento, a fin de evitar mayores inconvenientes, dice este comunicado que nos han compartido. Recuerda que tu clasificación socioeconómica es clave para acceder al programa Juntos, Pensión 65, Contigo, Beca 18, CIS gratuito, entre otros programas sociales y subsidios del Estado. Bueno, acércate a la oficina de la unidad local de empadronamiento, ¿no? De la Municipalidad Distrital de Coyurqui, de lunes a viernes, de 8 a 5:30 de la tarde. Así es, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. O también puedes llamar al celular 961-491470. Reiteramos, 961-491470. Importante esta información, Gonzalo, ¿ah? Sí, definitivamente, ¿ah? Programa Juntos. Del programa Juntos, sí. Esta es una información que nos han compartido desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Tenemos también un anuncio, ¿verdad? Profesor Richard Valencia acá nos envió un mensajito. No. ¿Dónde está? Vamos a leerlo inmediatamente. Profesor Richard, aquí está. La institución educativa número 5644, Miguel Grau, Seminario de Sorco, comunica a todos los padres de familia que están abiertas las matrículas para los niños del primer grado y la ratificación de las matrículas del segundo al sexto grado de primaria. Solo será hasta este fin de semana. Ojo con este comunicado para la gente de Sorco, la institución educativa 5644 Miguel Grau, Seminario de Sorco, está comunicando a los padres de familia que ya se encuentran abiertas las matrículas para los niños del primer grado y también del segundo al sexto grado, solo hasta este fin de semana. 7 de la mañana con 18 minutos y nos llega otra información también desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui, ¿no? Todos unidos por el Día Internacional de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita cordialmente a todas las mujeres del distrito a participar del gran pasacalle de sensibilización, una actividad dedicada a reconocer la valentía, fortaleza y valioso aporte de la mujer coyurquina en el desarrollo de nuestras familias y comunidades. ¿Cuándo se va a desarrollar esta actividad? El lunes 9 de marzo de 2026, a partir de las 9 de la mañana, donde va a ser la concentración en la plaza principal de Coyurqui. Será un espacio de integración, reflexión y celebración donde reafirmemos nuestro compromiso con la igualdad y el respeto y el empoderamiento de la mujer. Te esperamos, no faltes, así dice este comunicado que nos han compartido a través de nuestro WhatsApp. 7 de la mañana con 18 minutos, vamos con más información a través del informativo Ullaricuy. Oye, un saludo especial para la gente en Chalhuahuacho, para todos los conductores, me dicen ahí que están en sintonía de la radio, ahí manejando, haciendo taxi, trabajando desde muy tempranas horas de la mañana. Manejen con cuidado, haciendo por favor, Perú. Manejen con cuidado. También los del transporte concentrado, que muchos de ellos escuchan Radio Surfo y la voz de todos, manejen ahí con seguridad. Hay mucha gente que está conectada a la programación de la radio también a través del fanpage, Gonzalo. Sí. A través del Facebook, de nuestro fanpage, estamos en vivo. Búsquenos como Radio Surfui en Facebook. Y también a la gente que está en sintonía a través del internet www.radiosurfui.com. Reiteramos, www.radiosurfui.com. Estas son nuestras multiplataformas con toda la información. Tenemos ahí también gente que nos escucha a través de la página web. Un saludo para nuestra amiga Flor Benítez. Ella siempre está a través de la... Fiel oyente de la radio. A través de la página web. Vamos con los titulares en el plano regional. Y con acción de amparo, juez amenaza a periodistas que salieron en defensa de mujer víctima de presunta violación sexual. Se trata del juez superior Wilmar de la Cruz Gutiérrez, que presentó recurso contra los comunicadores Analí Andrade y Edwin Ramírez. Además, exige que retiren todas las publicaciones periodísticas relacionadas con el caso. La mujer agraviada que denunció al alcalde Abel Serna presentó una queja contra el magistrado por inconducta funcional en la oficina descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Apurímac. Vamos con más información y regantes dan tregua al gobernador Percy Godoy hasta el 5 de marzo, o sea, hasta pasado mañana, atención, para acordar protección de cabeceras de Cuenca, ¿no? Tras una tensa reunión realizada en Tejamolino, ¿no? La Junta de Usuarios del Sector de Hidráulico Menor de Andahuaylas dio un plazo de 5 días al gobierno regional para que convoque a una multisectorial a fin de dar cumplimiento al decreto supremo sobre la protección de cabeceras de Cuenca. O sea, la situación está relativamente
tensa en esta localidad porque están dando pues, una tregua al gobernador regional Percy Godoy. Hasta el 5 de marzo tienen esta tregua. Si en caso no se da alguna conversación o alguna solución, dice que van a radicalizar una protesta. Atención amigos, hay que estar muy pendientes de esta situación ahí en la localidad, en Andahuayla sobre todo. Muy bien, vamos con más titulares. 2 personas desaparecidas tras caer camioneta al río Antabamba. Un tercer ocupante fue rescatado con vida. Camioneta está registrada a nombre de empresa Business Mining Perú, que realiza actividades de exploración en el distrito de Sabaina. 2 personas desaparecidas y una tercera con lesiones de consideración dejó el despiste y volcadura de una camioneta cerrada que cayó a las aguas del río Antabamba. El accidente se registró el fin de semana en el sector de Ichuni, a Choca. Esto es el distrito de Sabaina, provincia de Antabamba, en Apurímac. De acuerdo a la información obtenida, la camioneta siniestrada de placa de rodaje VCY417 es de propiedad de la empresa Business Mining Perú EIRL y al parecer retornaba de trabajos de exploración realizados en el mencionado distrito apurimeño. Y tenemos más titulares para todos ustedes. Vamos con más información, 7 de la mañana con 22 minutos. Y sobre esta situación, Gonzalo, en Antabamba, ¿no? Bueno, esto es otra información. El Consejo Municipal suspende al alcalde de Chalhuahuacho, Iván Cruz, por 30 días. Es una información que está generando mucha controversia en varios distritos, y no solamente en la provincia de Cotabambas, sino también este tema se está hablando mucho en la región Apurímac. Sí, son 30 días que están dándole al alcalde. Bueno, ya ha salido a hablar el municipio distrital de Chalhuahuacho, como lo acabamos de leer, y han dicho que el Jurado Nacional de Elecciones es el que tiene pues la última palabra. Esto fue con 4 votos a favor y 2 en contra. El Consejo Municipal del Distrito de Chalhuahuacho aprobó la suspensión temporal por 30 días del alcalde Iván Cruz Puma. Estamos esperando que de repente algún funcionario, alguna autoridad del Distrito de Chalhuahuacho se comunique con nosotros. Aquí nos preguntan, oye, ¿pero por qué lo están suspendiendo? Aquí nos van escribiendo al WhatsApp, ¿por qué están suspendiendo al alcalde? Por favor, si nos pueden informar. Bueno, indican, según el informe que se tiene, sería por aprovechamiento indebido de los bienes de la municipalidad y también abuso de cargo con el propósito de sancionar al regidor, al señor Gregorio Rojas, entre otras irregularidades administrativas. Es lo que están diciendo algunos medios de comunicación. Muy bien, 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Vamos con los titulares en el plano nacional. Y el ministro del Interior respaldó a José María Balcázar tras la polémica por la aprobación de una ley que beneficiaría a su hijo. Todos tenemos denuncias, indicó, existe la presunción de inocencia y debemos respetar esa presunción de inocencia, dijo el titular del Ministerio del Interior, Hugo Vegaso, y refirió que el mandatario tiene las cosas claras. 7 con 24 minutos y en el ámbito nacional también la Corte Suprema revisará resolución que rechazó pedido de Boluarte para anular la denuncia por desactivación del equipo de la Policía Nacional de Perú que apoyaba a EPICOP. Bueno, esta información, atención, la expresidente Dina Boluarte es investigada en este caso por presuntos delitos de encubierto personal y agravado y otros en perjuicio del Estado. La Corte Suprema revisará la resolución judicial que rechazó el pedido de la expresidente Dina Boluarte para que se anule la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en su contra ante el Congreso de la República por la desactivación del equipo especial en la Policía Nacional de Perú que brindaba, ¿no?, apoyo al entonces equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Bueno, ahí apareció pues Dina Boluarte, ¿no? Ella está pidiendo, por favor, anulen esta denuncia. No quiero estar en problemas, dice la señora Dina Boluarte. 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos con más titulares. Balcázar señaló que solicitará facultades al Congreso por Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. El mandatario indicó que se necesitan modificaciones del Código Penal, Código Procesal y del sistema penitenciario para poder implementar este plan. Vamos con más información, 7 con 25 minutos. Y Carlos Spa señala que un candidato presidencial realizó una campaña pérfida en su contra para que no suba en las encuestas, ¿no? El candidato presidencial, por sí creo, evitó decir el nombre de aquel postulante,
pero señaló que intentaron, ¿no?, por el caso de Jorge Montoya, impedir el crecimiento en las encuestas. Carlos Spa, candidato presidencial por el partido Sí Creo, manifestó este lunes, debido a su participación de Jorge Montoya como uno de los postulantes al Senado en la agrupación política, fue víctima de una campaña pérfida que le costó la caída en las encuestas. Oye, sí, pues Carlos Spa era un candidato que estaba creciendo, pero cuando salió a través de los medios de comunicación, sobre todo redes sociales, que uno de sus candidatos como diputado era el señor Montoya, prácticamente la gente se fue en contra de este candidato a la presidencia de la República, Carlos Spa, que prácticamente se ha estancado en las encuestas, ¿no? Son movidas, pues, en la política. Sí. Pasa algo y te sube, Gonzalo, te baja, sí. Un video viral por ahí te puede hacer presidente también. Yo creo, Gonzalo, que en estos días, ¿no?, o semanas o días antes de las elecciones, se va a definir. Van a salir una serie de informaciones, Sí. investigaciones. Muchos candidatos se tienen ahí guardaditas cosas para su oponente y días antes se las sueltan, para derrumbarlo. Van a salir una serie de cosas, hay que estar atentos, amigo, a toda la jugada en sobre todo, como dice, ¿no?, en este espacio político que estamos viviendo actualmente. 7:27. Vamos con más titulares. El gabinete de Denis Miralles se presentará el 18 de marzo ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. La titular de la PCM se reunió el día de ayer con el presidente del Congreso, el señor Fernando Rospigliosi, a fin de definir la fecha de asistencia del gabinete para exponer la política general de gobierno, buscando recibir la confianza de las bancadas. 7:27 y vamos con otras informaciones. Atención, postulan para representar a peruanos en el extranjero, pero sus registros migratorios indican que nunca salieron del Perú. Bueno, un informe de un medio de comunicación señala que la cobertura electoral, ¿no?, identificó que el 42% de los candidatos al Congreso por el distrito electoral de peruanos en el exterior declaró vivir en el Perú, y en algunos casos ni siquiera registran viajes fuera del territorio nacional. Bueno, postulan el próximo Congreso bicameral para representar más de 1.210, ¿no?, peruanos inhabilitados, ¿no?, para votar en el exterior. O sea, hay mucha gente, muchos peruanos que no van a poder votar para estas elecciones. Y esto es preocupante, amigos, ¿no? 7:28. Muy bien, 7:28, momento de ir a los titulares en el plano internacional. Y Donald Trump dice que pronto se sabrá su respuesta por el ataque a la embajada de Estados Unidos en Riad. La embajada estadounidense habría confirmado que no se reportaron heridos durante el incidente, según diversos medios locales. El presidente de los Estados Unidos declaró a una corresponsal del News Nation que pronto se va a descubrir cuál será su respuesta por el ataque con drones en la embajada estadounidense de Riad, capital de Arabia Saudita. Y la situación está tensa. Mientras tanto, Arabia Saudita confirma un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos, lo que has mencionado, ¿no, Gonzalo? Sí. Es una situación la que se está viviéndose actualmente y es preocupante, ¿no? Mientras tanto, Israel bombardea la televisión estatal iraní, ¿no?, y otras zonas de Teherán. Atención, amigos, sí. Desde la mañana del sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos distintas posiciones de Irán, alegando buscar destruir sus arsenales y producción de misiles balísticos y acabar con el régimen de los ayatolás, ¿no? La Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de Teherán fueron este lunes blanco de nuevos bombardeos de Israel, que confirmó ataques adicionales contra objetivos pertenecientes al régimen iraní. Según la televisión iraní, algunas partes del complejo situado en el distrito de Evin, en el norte de la capital, sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión no vio interrumpida y continúa. Está imagínate, complicado. Claro, imagínate mientras estás haciendo cobertura periodística que estén bombardeando y tú sigues transmitiendo, ¿no? Vamos con más titulares. Suben a 6 los soldados estadounidenses muertos en el conflicto con Irán. El Comando Central de los Estados Unidos no especificó la identidad de los fallecidos, que se mantiene en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares. Estados Unidos elevó este lunes a 6 ya la cifra de soldados que murieron en el marco del conflicto con Irán, tras recuperar los cuerpos sin vida de otros 2 militares que participaron en los primeros ataques del Estado. 7:30 y el presidente de Estados Unidos asegura que esta era la última y mejor oportunidad, dice así, Donald Trump ha manifestado
él dice, ¿no? Y asegura que esta era la última y mejor oportunidad para atacar Irán y que el operativo durará más de 5 semanas. O sea, esto va a continuar, amigos, esto va a continuar. El presidente de Estados Unidos, quien hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a un país al margen de las prolongadas guerras en el exterior, planteó la posibilidad de que la operación contra Irán se alargue más de 5 semanas. El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes que los ataques contra Irán fueron la última y una mejor oportunidad para detener el rápido desarrollo de programas de misiles de Teherán y eliminar las amenazas, ¿no? Sobre todo intolerables a Estados Unidos. En su primera comparecencia en vivo desde el inicio del sábado de la operación Furia Épica contra objetivos iraníes que acabó con la vida del líder supremo, Aji Khamenei, ¿no? ¿Qué tal nombrecito? Sí, Aji. Ali. Pero son nombres medio raros, ¿no? Ali Khamenei, ¿no? Este líder que ha sido abatido. Sí, ha sido abatido, ya lo confirmó los Estados Unidos y bueno, mira, pues, ¿cómo se dice, no? A su población, apresado a su población, ¿no? Sobre todo secuestrada. Claro, sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí. No les permitía desarrollar una serie de cosas, ¿no? Pero bueno. Ya está abatido el señor. Ya está abatido este señor. 7 de la mañana con 32 minutos en el informativo Guyaricuy. Momento de los titulares en el plano deportivo. Titulares en información deportiva. Titulares, dura medida de Cristal. McLaren Castro y Jair Moretti no viajarán a Venezuela tras un controversial video. Sporting Cristal tendrá bajas para el duelo de ida contra Carabobo por la Copa Libertadores. Se alista ya para enfrentar a este equipo por la fase 3 de la Copa Libertadores. La moral está a tope para este compromiso, aunque en las últimas horas se ha dado a conocer una fuerte medida de la dirigencia contra McLaren Castro y Jair Moretti. Ya se sabe que ellos no van a ser parte de la lista de convocados porque aparecieron en un controversial video publicado el último fin de semana en las redes sociales. Y bueno, McLaren Castro y Jair Moretti, que tienen 18 y 19 años nada más, se colocaron en el centro de la polémica por participar de una reunión nocturna con un grupo de amigos. Ajá. Oye, tú sabes que Farfán, ¿no? Tiene un programa, ¿no? Su podcast, ¿no? Enfocados. Sí. Enfocados, interesante ese programa, ¿no? En este programa dice que Arturo Vidal reveló a Jefferson Farfán, quien pintó en el vestuario del Nacional "Por aquí pasó el campeón de América". ¿Te acuerdas, no? Cuando pintaron ahí, todo el mundo quería matarlos a los chilenos. Claro, esto fue en el 2015. Los jugadores de la selección de Chile dejaron un mensaje en las paredes del Estadio Nacional tras ganarle a Perú, pues, ¿no? Bueno, los duelos entre Perú y Chile siempre fueron candentes. Se le denominaba el clásico del Pacífico y uno de sus grandes protagonistas es Arturo Vidal, quien en una reciente entrevista revivió cómo fue jugar estos encuentros. Bueno, ¿qué es lo que dijo Arturo Vidal, no? Los duelos en Perú y Chile siempre fueron candentes, ¿no? Me gustan contra Perú, contra Argentina, caliente, sí, dice Arturo Vidal, fue lo que dijo el conocido Rey Arturo en un diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guisasola en el programa Enfocados. Además, Vidal fue consultado sobre la frase "por aquí pasó el campeón de América". Fue una escrita por la selección de Chile en el Estadio Nacional cuando visitó Perú, ¿no? Ahí fue una pelea, él dice, ¿no? Arturo Vidal dice, ahí fue una pelea que hubo, yo me acuerdo que escribimos, dice él, o sea, él ha escrito, pero era porque hubo un desafío de Perú ante nosotros. No es que uno dijo, fue de todos, ¿ah? Fue de todos. Fuente Ovejuna, aquí no hay un responsable, somos todos los responsables. Pero que respeten al campeón, aseguro. Uno tiene que respetar, pero fue una pelea que hubo y como que quisimos decir ahí, destacó Vidal, que fue campeón de América en el 2025 y 2016, ¿no? Muy bien, 7 de la mañana con 34 minutos. Antes, hoy hay partido. Hoy juega el Garcilaso. Hoy juega el Deportivo Garcilaso por la Copa Sudamericana, 9 de la noche este partido, 9, un poco tarde, más que lo pongan a las 11 de la noche. Bien tarde. Sí. Juega hoy el Garcilaso, esperemos que... ¿Contra quién juega? Juega contra Alianza Atlético Suyana. Uno de los dos pasa a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Bueno, ojalá pase el Garci, pues, ¿no? Yo creo que, por supuesto, el Garci tiene que pasar. Bueno, ojalá, pero tarde este partido. En la noche tiene que tomar su cafecito a las 7 para aguantar. Dormir a medianoche. Sí. Y si gana el Garci, ya dormiré 2 de la mañana festejando.
Bueno, vamos con la programación de la fecha 6 del torneo Apertura para que usted tenga conocimiento qué partidos se van a desarrollar en esta fecha número 6. El viernes 6 de marzo va a estar enfrentándose el Atlético Grau versus el Fútbol Club Cajamarca a las 3:30 de la tarde. A las 11 de la mañana, pero del día sábado, el Moquegua se enfrenta al Sport Huancayo. Lo mismo hará Comerciantes Unidos contra UTC y Sporting Cristal, que recibe a Alianza Atlético. Esto el día sábado. El Cusco Fútbol Club. Oye, también hay un partido de Cusco. El Cusco Fútbol Club recibe al Deportivo Garcilaso el sábado 7 de marzo a las 7 de la noche. ¿A qué es el partido? A las 7 de la noche. 7 de la noche, partido entre el Cusco Fútbol Club y el Deportivo Garcilaso. En el estadio Garcilaso La Vega. Le llaman el derbi cusqueño también. El derbi cusqueño. Bueno, y el domingo 8 de marzo tenemos el ADT versus el Juan Pablo II, los Chancas versus Universitario de Deportes, y el lunes 9 de marzo cerramos la fecha número 6 contra el Cienciano versus el Sport Boys, y también Alianza Lima se enfrenta a nada más y nada menos que al cuadro arequipeño, al Fútbol Club Melgar. Muy bien, amigos, 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillarico. Y no se olviden que tienen el número de WhatsApp de la radio, 974. Reiteramos el teléfono, Gonzalo. 974-78-2420. 974-78-2420. Estamos a la espera también de las llamadas de las autoridades del distrito de Chalhuahuacho, el señor alcalde o alguno de los regidores para que se comunique con nosotros. Comuníquense, por favor, comuníquense para esclarecer informen la situación de la suspensión de los 30 días del alcalde de Chalhuahuacho. La población quiere saber cuál va a ser el destino. No, por favor, es importante lo que tú dices, Gonzalo. Por favor, comuníquense, amigos. Alguien que asesore al alcalde, alguien que hable con los regidores, tienen que comunicar. No generemos esta situación en la población, porque la población quiere información, la población quiere saber qué está pasando en la municipalidad distrital de Chalhuahuacho. No nos quedemos callados. Muy bien, estamos a la espera entonces, 7 de la mañana con 37 minutos, regresamos en breve, después de esta pausa con el desarrollo del informativo Huillaricuy. Que panaykuna, a ver, llaqtakuna, uyariwa comunidadkuna, entero comunidadkuna, amainachu kaysi, yarqaykista muyurichisi, wasiki jepakunata hanjakacharishi, kunanka ñampara, continuankaña, layka, yankaña wasinchis urmayonman. Chito todo jepakunatapas, muyurichisi, sanjarishi, amainachu kaysi kay defensa civilmanta wajarikamuni, llapachaykista, entonces amainachu kaysi, llapan comunidadkuna, tumpachata timpuchaykista kuyukuspaykis, amainachu kaysi wasikista yarqakunata kicharishi, maynintas mayuchu yarqachu hamuch chaykunatata desviarishi unuta, ama wasiman haykumunampas, sanjakacharishi, amainachu kaysi. Achektenka urmayunman, pasayunman, hina sasaña kanman, waqay kanman, llakikuy kanman, sumaqta qawarinakuspayki, cercokunatapas, oveja kuralkunatapas, ala, ama kay uno afectawananchista, kay para ama afectawananchista, masinchista, ama urmayishanampa, amainachu kaysi, sayatan, wajarikuni kay llaqta masinchista, lapachanku, yaymanaspanku, kayta qawarichunku, hinalla kay defensa civilka, wajamusasunkischay, imaña ikaña kajtimpas, llapan comunidadninchista, llapan distritunchista. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Muy bien, 7 de la mañana con 39 minutos, aquí en el informativo Huillaricuy tenemos una comunicación muy importante desde Tambobamba. El señor Arturo está con nosotros. Amigo Arturo, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, señores de Radio Surfuy. Mi nombre es Arturo Castañeda y quiero hacerle conocimiento e invocar a las comunidades del distrito de Tambobamba. Adelante, amigo Arturo, lo escuchamos. Sí, bueno, pues en nuestro medio, en todos los lugares de Tambobamba, Cotabamba, Apurímac, ¿por qué no decir Perú y el mundo? El agua está secándose, en especial para tomar. En este sentido, la Municipalidad Provincial Cotabamba, Tambobamba, a través del señor alcalde don Dante Contreras Galloso, Consejo de Regidores y Gerencia de Medio Ambiente,
han elaborado un proyecto con nombre de recuperación de los servicios ecosistémicos en matorral andino mediante forestación y reforestación con especies nativas en comunidad del distrito Tamboamba. Esto, en palabras más sencillas, es siembra y cosecha de agua en cabeceras de manantes de agua para consumo. Don Guillermo. Correcto, bueno, importante entonces este proyecto de siembra y cosecha de agua. ¿En qué punto se está realizando esto, amigo Arturo? En laderas, en todas las comunidades. El trabajo consiste en esto. Así como es de su conocimiento también de ustedes, posiblemente hace años atrás, cuando han empezado a captar agua de un manante, han hecho un aforo, medir el caudal del agua. Probablemente eran mayor de 2-3 litros por segundo. Pero pasaron años y el poblador no ha cuidado el agua, sino lejos de cuidar, ha depredado los árboles, arbustos, arbóreas, pastos, incendios forestales. Entonces el agua se ha secado como mandado de Dios. En ese sentido, la única forma de cómo restaurar, cómo mejorar y cómo obtener más agua es a través de estos trabajos de siembra y cosecha de agua en laderas. Este es un proyecto, ¿no? En cabeceras de manantes. Claro, este es un proyecto. ¿Desde cuándo van a iniciar o ya iniciaron con este proyecto de cosecha de aguas? Sí, justamente mañana es inicio de obra, para el cual invito a nombre de la municipalidad a todas las comunidades del distrito Tambobamba. Son más de 35 comunidades. En todas las comunidades donde definitivamente hay agua de captación, vamos a restaurar siempre con la sana intención de incrementar más caudal del agua. Y también el otro objetivo, a pesar de que es aumentar el caudal del agua, también es generar empleo temporal. Muchos hermanos en estas épocas están sin trabajo, probablemente con un trabajito de 15 días, un mes, un poco más, un poco menos, vamos a aliviar en algo su nivel de vida. Arturo, una consulta. En relación a este proyecto de captación o cosecha de aguas, se van a desarrollar en estos 35 comunidades. Así es. La secuencia es eso. Mañana damos inicio de obra en el lugar donde vamos a implementar vivero forestal. Está en comunidad Totohuaylas, en el sector Pampalqui. Entonces, en ese lugar vamos a producir 1 millón de árboles este año, pura especies nativas, jeuya, joye, chachacomo y otros. Con ellos vamos a tener que, ya se tiene identificado a través de técnico todos los lugares donde vamos a reforestar, y el trabajo consiste en construir zanjas y filtraciones en cabeceras de manantes, plantaciones forestales y cercado con malla ganadera. Definitivamente. Buena labor realmente, ¿eh? Yo creo que este tipo de acciones debe repetirse no solamente en este distrito, sino también en otros distritos de la provincia de Cottabamba, sino también a nivel del sur del país. Importante labor que están desarrollando, felicitaciones, y esperemos que también la población pueda sumarse a este tipo de actividades que está desarrollando la municipalidad de Tambobamba, ¿cierto? Sí, también aprovecho pues invitar a ustedes y también a través de la radio a todas las instituciones públicas y privadas, presidentes, comunidades, directivos de cada comunidad campesina, instituciones educativas, hospital, Ministerio de Salud y otros. Todos tomamos agua. Si no cuidamos, no alentamos siquiera, vamos a tener problemas posteriores. Con este fin, gracias por darme este espacio y le agradezco eternamente. Amigo Arturo Castañeda, muchísimas gracias por el informe y éxitos en este nuevo proyecto de la siembra y cosecha de agua. La invitación está ya abierta para toda la población del distrito. Gracias, don Guillermo. Hasta cualquier rato. Buenos días. Bueno, se ha equivocado de nombre, Don Guillermo. Guillermito Recharte. Tú eres Guillermo menor. Yo soy Gonzalo Huirce, ¿no? Guillermito Recharte próximamente el día miércoles va a estar con el jueves. Va a estar con nosotros Guillermo Recharte con César Loaiza. Guillermo se fue para, me dicen, para Pamputa. Para Pamputa, sí. Ahí está Guillermito Recharte. Ya vuelve Guillermo Recharte este miércoles. 7:45. Me dice que está recorriendo también por Coyurqui, está por Panasqui, está por Paco, comiendo la tunita, bueno, la palta riquísima, ¿no? Bueno, ahí está nuestro amigo Guillermo Recharte. 7:45, amigos. Y es importante siempre el hecho también de que estas acciones que nos ha comentado desde la municipalidad de Cottabamba hasta Tambobamba
¿no? Se pueda replicar no solamente en nuestros distritos, sino también en la provincia, en la región, porque la cosecha de agua es importantísimo, amigos, y sobre todo la reforestación. Y ellos han indicado que van a reforestar con más de 1 millón de árboles entre variedades de plantas, ¿no?, nativas. Yo creo que es sumamente importante, ¿no? El hecho de poder reforestar pues ayuda muchísimo, sobre todo a nuestros ecosistemas. Qué buena acción realmente desde la municipalidad distrital o desde la municipalidad provincial de Cotabambas, que se estén desarrollándose este tipo de acciones desde Tambobamba. Bueno, tenemos llamada telefónica, Gonzalo Tenemos Huirse. un contacto telefónico desde la comunidad de Jasa, de la institución Jasa. educativa secundaria de Jasa. La directora está con nosotros. Buenos días, señora directora. Buenos días, mi Gonzalo. Buenos días, mi William. Y a todos los radioescuchas. Quisiera hacer un comunicado y una invitación. Adelante, por favor, la radio es toda suya. Gracias. Bien, hago un comunicado e invitación a toda la comunidad campesina de Casa, aledaños como es Cahuapirgua, Guanacopampa y todos los aledaños, también incluido el sector de todo el distrito de Chalhuacho, que está cercano a nuestra comunidad, para hacerles dar a conocer de que este año vamos a tener movilidad escolar. Soy la directora Maribel Huanca Guamán de la institución educativa secundaria José Antonio Encinas, en la cual tenemos oficial que este año va a haber movilidad para que se puedan movilizar nuestros estudiantes, tanto en los 3 niveles, ¿no?, inicial, primaria y secundaria, para que puedan movilizarse a nuestra comunidad educativa ubicado en la comunidad campesina de Casa. También, otro beneficio que vamos a tener en el nivel secundario es la merienda escolar, para lo cual, ¿no?, hago una invitación a los padres de familia, a los apoderados, cuyos hijos pueden ser partícipes de nuestra edición en este año académico y posteriores, para que puedan ser beneficiarios de los apoyos que en conjunto con el presidente y la minera Las Bambas estamos logrando este año académico. Además, el día de mañana vamos a tener una asamblea general para que podamos tener los acuerdos internos a nivel de la institución y bueno, también ver tenemos invitación de la UGEL que va a ser el lanzamiento del año académico 2026 en nuestro complejo educativo, para lo cual vamos a tocar esa agenda y otras muchas agendas que tenemos dentro de nuestra institución, para lo cual hago una vez más la invitación, el comunicado y reitero la citación a nuestros padres de familia que seguramente nos están escuchando en estos momentos y a los que de repente quieren ser partícipes de nuestra comunidad educativa. Los esperamos en Casa. El día de mañana tenemos asamblea general o reunión, como se le llama en nuestras zonas altoandinas, para lo cual los estamos esperando con los brazos abiertos. También vamos a tener nuestra faina incluida ahí. Perfecto, señora directora. Bueno, muchísimas gracias por utilizar Surfui como un medio de comunicación para acercarse a la población. El día de mañana, entonces, tienen esta asamblea general. ¿A qué hora empieza la asamblea, señora directora? A las 8 de la mañana. ¿Perdón? 8 de la mañana. 8:30. 8:30 de la mañana. Sí, también en la se va a tocar los puntos de las ratificaciones, matrículas o traslados que vamos a tener, todo ello lo vamos a considerar también en nuestros puntos de agenda. Así que están cordialmente invitados y citados nuestros padres de familia a nuestra reunión. Perfecto, está con nosotros entonces la directora de la institución educativa Jasa al nivel secundario, Maribel Huanca, haciendo la invitación para mañana, 8:30 de la mañana, esta asamblea general donde se van a tocar diversos temas. Todos los padres de familia que me están escuchando, por favor, mañana 8:30 de la mañana. Señora directora, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias a usted por darme el espacio también. Gracias, hasta otra oportunidad. Buen día. Muchas gracias por la comunicación telefónica. Atención, el teléfono de la radio 974-782420, activamos en estos momentos también 974-782420, si tienen algún comunicado, alguna información que quieran compartir. Y a propósito, Gonzalo, ya las labores escolares se van a desarrollar pronto. Ya empieza. Sí, y vamos a tener muchas llamadas telefónicas, sobre todo de los directores, profesores, ¿no? Para dar información, ¿no? Relacionada al inicio de las clases de las labores escolares pronto. Bueno, tenemos un comunicado, nos ha llegado hace unos instantes, nos dicen por aquí, se comunica a todos los usuarios del programa Juntos, ¿no? De las 21 comunidades del distrito de Coyurqui, que deben actualizar su clasificación socioeconómica
antes de los 2 meses previos a su vencimiento, ¿no? A fin de evitar mayores inconvenientes. Recuerda que tu clasificación socioeconómica, el CSE, es clave para acceder a Juntos, ¿no? Al programa Juntos, Pensión 65, Contigo, ¿no? Beca 18, CIS gratuito, entre otros programas sociales y subsidios del Estado. Acércate a la oficina de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, ¿no? A la oficina local de empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, de lunes a viernes, de 8 a 5:30 de la tarde, atención. O pueden comunicarse también a través del 961 49 14 70. Reiteramos, 961 49 14 70. Reiteramos este comunicado, amigos, es importante. Atención, distrito de Coyurqui, se comunica a todos los usuarios del programa Juntos de las 21 comunidades del distrito de Coyurqui que pueden actualizar su clasificación socioeconómica antes de los 2 meses previos a su vencimiento, a fin de evitar mayores inconvenientes. Recuerda, amigo coyurquino, ¿no?, que tu clasificación socioeconómica es clave para acceder al programa Juntos, Pensión 65, Contigo, Beca 18, CIS gratuito, entre otros programas sociales y subsidios del Estado. Acércate a la oficina de la Unidad Local de Empadronamiento, la UGEL, de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, de lunes a viernes de 8 a 5:30 de la tarde. Muy bien, ya sabes, y también puedes comunicarte a través del 961 49 14 70. Reiteramos, 961 49 14 70. Ese es el teléfono, si en caso tienen alguna duda, ¿no?, para que puedan empadronarse en el programa Juntos. 7 de la mañana con 52 minutos. Continuamos aquí a través del informativo Guyaricuy. Ya saben, el teléfono 974-782420, y también nos pueden escribir a través de nuestro fanpage. Estamos en vivo a través del internet, también a través de www.radiolasbambas.com. Muy bien, bueno, la situación en Estados Unidos con Irán está bastante complicada, ¿no? Es un tema que está abordando todas las noticias, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, donde ya se han visto muchísimas bajas. Y a raíz de esto vamos a conversar con Óscar Cáceres. Él siempre, maneja muchísima información, y en esta oportunidad justamente queremos que nos brinde información acerca, pues, de este conflicto que está manteniendo actualmente los Estados Unidos, Israel y también Irán. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Guyaricuy. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Aprovechar como siempre la oportunidad de saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba, y por su intermedio también hacer un breve comentario con respecto al tema del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿no? Esto ya es noticia bastante conocida, pero se desconocen mucho las causas, ¿no? El día sábado, en coordinación Estados Unidos con Israel, han iniciado pues un operativo de escala bélica denominado Furia Épica contra Irán, ¿no? Una serie de ataques en los cuales pues han terminado por asesinar no solamente al líder supremo de la República Islámica, el Ayatolá Ali Khamenei, sino también a su familia y a otros principales líderes, ¿no? Entonces esto es bastante preocupante, porque Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho estos operativos militares sin autorización del Congreso. Esto prácticamente lo vuelve a Donald Trump en un gobierno dictatorial. Y recordemos, no solamente ha asesinado al líder supremo de la República Islámica, sino también algo parecido ha ocurrido, haciendo la captura pues de Maduro en Venezuela, ¿no? Entonces, esta serie de acontecimientos busca en el fondo de los hechos Donald Trump poner pues una especie de equilibrio dentro del orden mundial. Lo que busca en el fondo el presidente de los Estados Unidos es cambiar el régimen político de estos países. Si Maduro tenía una posición socialista, comunista, un poco cerrado al libre mercado, ahora con su intervención ha puesto pues un gobierno títere, ¿no?, el cual está sujeto al libre mercado, ¿no?, y en gran parte en favor de la economía norteamericana. Ahora, en Irán también pretende lo propio, ¿no?, pretende lo mismo, porque al asesinar a Ali Khamenei está buscando pues un tema de desestabilización del gobierno, que es un poco más conservador,
tiene una economía más nacionalista, y recordemos, Ali Khamenei, antes de él, de los ayatolás, predominaba pues los zar, y estos zar eran pro-norteamericanos. ¿Y qué pasó? Como eran pro-norteamericanos, Estados Unidos tenía grandes inversiones en Irán, pero cuando entró Ali Khamenei, este grupo de los ayatolás empezaron a nacionalizar el comercio en Irán, y muchas de las empresas norteamericanas llegaron a nacionalizarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quiere Estados Unidos es mantener el control económico en Irán en base al petróleo. Entonces, en el fondo está clarísimo, señores. O sea, Donald Trump pretende ser de nuevo ese país hegemónico, imperialista, y quiere tener pues intromisión no solamente en América del Sur, en Occidente, en Europa, y lo está demostrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, Donald Trump está haciendo un rol de ser un país hegemónico, y esto puede generar pues respuesta de otros países que también tienen el mismo propósito. Por ejemplo, puede ser Rusia o China. Eso nos podría llevar más adelante a una escala bélica mundial. Podría ser. Esperemos que no pase, esperemos que la ONU, el Papa intercedan pues en estos asuntos, porque finalmente la ONU tiene que pronunciarse, ¿no? La Organización de Estados Americanos ha sido creado después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar este tipo de escenarios, ¿no? Esperamos que se pronuncie. Perfecto, bueno, la situación está bastante complicada y justo lo conversábamos ayer también, Oscar, aquí en cabina de la radio. De alguna manera también nosotros, los ciudadanos, estamos, entre comillas, normalizando ya este tipo de conflictos, ¿no? Porque se ve mucho en las redes sociales también que las mismas personas están filmando, están grabando los ataques bélicos, ¿no? Ataques a algunos puntos estratégicos. Como si fuera un espectáculo. Donde muere gente, claro, como si fuese un espectáculo, y de alguna manera normalizando también este tipo de ataques, ¿no? Así es. Lo que llama más la atención es de que la sociedad ha perdido esa parte de la sensibilidad humana, ¿no? Está normalizando la guerra. En muchos casos, inclusive hay ciudadanos que manifiestan su apoyo total en cierta forma a Irán, y en algunos casos a Estados Unidos, y quieren ver pues un espectáculo bélico, que en el fondo es lo más horroroso que podría pasar dentro de la humanidad. Esperemos que esto llegue pues a buen puerto, a buen término, y no haya pues más conflictos, ¿no? Porque perder esa esencia humana de abrazar la paz, la tranquilidad, nos deja pues, nos quita esa esencia misma de ser propiamente humanos. Esperemos que no se pierda esa esencia fundamental que caracteriza al hombre, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Oscar, por estos comentarios, y ya estaremos contando contigo nuevamente en una próxima oportunidad. Que tengas un excelente día. Muy buenos días, un abrazo a todos. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Gracias. 7 de la mañana con 59 minutos. La hora es la hora, dice. A ver, antes vamos a leer algunos comentarios más que dice: hola, buenos días, Radio Surfui, un gran favor, ¿me podrías repetir su número de la municipalidad de Coyurqui? Creo que tú estabas ahí con el comunicado de la municipalidad de Coyurqui para que puedan llamar. Adelante, David Ortiz. Vamos a leer este comunicado rapidito. Se comunica a todos los usuarios del programa Juntos de las 21 comunidades del distrito de Coyurqui que deben actualizar su clasificación socioeconómica antes de los 2 meses previos a su vencimiento, a fin de evitar mayores inconvenientes. Recuerda que tu clasificación socioeconómica es clave para acceder al programa Juntos, Pensión 65, Contigo, Beca 18, CIS, gratuito, entre otros programas sociales y subsidios del Estado. Acércate a la oficina de la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, o atención, puedes comunicarte, lápiz y papel. Apunta, papá, apunta. Apuntemos, a ver, ya está, ya. Ahora, si ya tienen el celular listo para apuntar, el 961 49 14 70. Reiteramos, 961, a ver si de paso le mandamos también el mensajito, ¿no? 961
961-49-1470. Ese es el teléfono para que se puedan comunicar. Listo. 961-49-1470. Bueno, la hora es la hora. Vamos con los deportes. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Perdón, 8 de la mañana en punto, aquí en el informativo Huillaricuy. Vamos con los deportes. Los titulares. Vamos con los deportes con David Ortiz. Vicky se durmió, Vicky, nuestra Vicky corresponsal. Esperanza. No, creo que está viajando para ver el partido en Trujillo, entre la Copa Sudamericana. Hoy se juega Copa Sudamericana, amigos. Atención, vamos en unos instantes con esta información. Pero ya tenemos, atención, las fechas, sobre todo para los partidos de la Liga 1, ¿no? La fecha 6, así es. ¿Qué partidos se van a desarrollar este fin de semana? Sí, el fin de semana, amigos oyentes, este viernes 6, ¿sí? Este viernes 6 de marzo, partido candente entre Atlético Grau y FC Cajamarca, así es. Este viernes se va a desarrollar este partido a las 3:30 de la tarde, este viernes 6 de marzo, entre Atlético Grau y FC Cajamarca. Otro partido que se viene este fin de semana, atención amigos, este sábado 7, atención, a las 11 de la mañana tenemos este partido entre Moquegua, SD Moquegua, versus el Sport Huancayo, este sábado 7, a partir de las 11 de la mañana, partidazo que se viene este fin de semana. Otro partido del fin de semana es el sábado 7, casi la mayoría de los partidos se van a desarrollar este sábado. Comerciantes Unidos versus UTC de Cajamarca, este sábado 7 a la 1:15 de la tarde, también partidazo que se viene. Y otro partido, atención, entre el Sporting Cristal y el Alianza Atlético. Este partido se va a desarrollar este sábado 7 a las 3:30 de la tarde. Atención, hinchas del Sporting Cristal. Este fin de semana juega su equipo frente al Alianza Atlético de Sullana. Este partido se va a jugar en Lima, en el estadio del Sporting Cristal, 3:30 de la tarde. Partidazo este sábado 7 de marzo, 3:30 de la tarde. Y otro partido en Cusco, atención amigos oyentes, hinchas del Deportivo Garcilaso e hinchas del FC Cusco Fútbol Club, atención, este sábado a las 7 de la noche en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, el derbi cusqueño, atención, el sábado 7 de la noche en el estadio Inca Garcilaso, el Cusco Fútbol Club juega de local frente al Deportivo Garcilaso. Mientras tanto, el domingo 8 de marzo a la 1:15 de la tarde, el ADT juega frente al Juan Pablo II College. Partidazo este fin de semana, partidazos que se juegan este fin de semana. Y los Chancas, atención amigos de Andahuaylas, apurimeños, hinchas de los Chancas de Apurímac, de los Chancas CIC, el domingo 8 de marzo a las 3:30 de la tarde, este equipo recibe al Universitario de Deportes. Gonzalo, tu equipo juega de visita frente a los Chancas CIC este fin de semana a las 3:30 de la tarde. Y el Cienciano del Cusco recibe, atención, este fin de semana, el Cienciano recibe al Sport Boys. Este partido no es este fin de semana, este partido se juega el lunes 9 de marzo a las 5:30 de la tarde. Sí, lunes inicio de semana, ¿no? Un poco complicado, pero la gente va al estadio de todas maneras. En Cusco la gente es futbolera, la gente le gusta el fútbol. Y el fin de semana, y el lunes 9 de marzo a las 5:30 de la tarde, el Cienciano recibe al Sport Boys. Mientras tanto, también el día lunes, el Alianza Lima recibe al Melgar. Oye, realmente el Melgar de Arequipa no lo está pasando nada bien, ¿eh? Los últimos partidos, por ejemplo, de local perdió frente a los Chancas de Apurímac, así es, por 3-2, ¿no? Y este partido se va a jugar entre Alianza versus el Melgar de Arequipa el lunes 9 a las 8:30 de la noche. Esta es la jornada 6 del torneo Apertura de la Liga, de la poderosa Liga 1 de nuestro país. 8 de la mañana con 4 minutos, vamos con más información. Y tenemos dura medida de Cristal ante McLaurin, Castro y Jair Moretti. No viajarán a Venezuela tras controversia, sobre todo hay un video que ha salido controversial sobre estos jugadores, amigos, así es.
Bueno, Sporting Cristal se alista para enfrentar al Carabobo por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. La moral está al tope para este compromiso, aunque en las últimas horas se conoció una fuerte medida de la dirigencia celeste contra McLaurin Castro y Jair Moretti. Bueno, un medio de comunicación de circulación nacional pudo confirmar que Castro y Moretti no serán parte de la lista de convocados, ¿no?, para este partido, que viajarán a Venezuela debido a que aparecieron en un controversial video publicado el último fin de semana en las redes sociales. Así es, McLaurin Castro y Jair Moretti, de 18 y 19 años, se colocaron en el centro de la polémica por participar de una reunión nocturna con un grupo de amigos, ¿no? Sporting Cristal empezó con sus investigaciones del caso, pero de inicio se estableció que el entrenador brasileño Paulo Autori no podrá utilizar a los dos jóvenes jugadores. Bueno, esta radical decisión de Castro y Moretti, ¿no? Ambos jugadores tomaron una radical medida debido a las críticas de los hinchas de Cristal y que decidieron alejarse de Instagram para evitar que crezca sobre todo la polémica. Bueno, es una situación la que se está viviéndose actualmente. 8:06, ya se vienen las portadas. En unos instantes se vienen las portadas, ¿eh? Atención por la Copa Sudamericana. Atención, amigos, hoy el Deportivo Garcilaso, bueno, ya se encuentra en Trujillo, se enfrenta por la Copa Sudamericana frente a la Alianza Atlético de Sullana. Este partido se va a desarrollar 9 de la noche en el Mansiche de Trujillo. Atención, amigos, este partidazo que se viene hoy por la Copa Sudamericana. Muchos hinchas del Deportivo Garcilaso viajaron hasta Trujillo. Hay fotografías de esta caravana que llegó hasta Trujillo para poder observar este partido entre el Deportivo Garcilaso y el Atlético de Sullana, ¿no? Importante partido que se va a desarrollar hoy en la noche. 8:07. Ya nos vamos, atención, con las primeras planas en unos instantes. Nuestro amigo Gonzalo Huirce está listando ahí los periódicos, ¿no? ¿Cuántos periódicos compraste, Gonzalo Huirce? 8 nomás. 8 periódicos, no alcanzó. ¿Cuánto está a propósito? ¿Un sol 50 un céntimos? sol 50. ¿No? 50 céntimos, un sol. Bueno, vamos con más información. La última información deportiva, 8:07. Y atención, con el Alianza Lima y el Melgar, la programación de la fecha 6 del torneo Apertura 2026. Atención, ya les hemos indicado, ¿no?, de que se viene una jornada vital de la Liga 1 Otapuesto y el viernes 6 al 9 de marzo se jugará la fecha 6. Ya saben, Alianza, luego de que fue su triunfo sobre UTC en la altura de Cajamarca, tiene una dura prueba a la vuelta de la esquina. Los íntimos, en esta nueva jornada reciben al Melgar de Arequipa en el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de defender su liderato. Así es, partidazo que se viene el fin de semana. 8:08. Hasta aquí la información deportiva a través del informativo Huillaricuy. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos ya, aquí en el informativo Huillaricuy. Vamos inmediatamente con las portadas de los principales diarios de nuestro país. Vamos con el diario El Comercio. Suspende venta de GNB a particulares y taxis en Lima y Callao. El MINEM declaró en emergencia por 14 días el suministro de gas natural mientras reparan la falla. Su prioridad, el abastecimiento de uso residencial y comercial. Así lo dice el diario El Comercio. Y bueno, también en su portada hay una foto bastante gráfica de lo que es la guerra. Dice: la guerra se expande a otros frentes en Medio Oriente. Vamos con más portadas. Tenemos el diario La República en su edición hoy, martes 3 de marzo del año 2026. El secretario de Estado Marco Rubio advierte: los golpes más duros están por venir. El gobierno de los Estados Unidos pide a los ciudadanos que abandonen 14 países del Oriente Medio por graves riesgos para su seguridad. Emmanuel Macron anunció que Francia aumentará su número de ojivas nucleares y que trabajará con Reino Unido y Alemania para mejorar sus misiles de largo alcance.
Y bueno, fuga de gas en Camisea provoca racionamiento en Lima. A raíz de esa noticia, ¿no? Está escaseando un poco el gas para los vehículos en la ciudad de Lima. Vamos con más portadas en los principales diarios. Es turno del diario Gestión. Suspensión en ducto de TGP afecta suministro de gas a industrias y generadoras de energía. También se están viendo perjudicados los vehículos de carga, unidades livianas como taxis, cúster, mototaxis, entre otros. La empresa explicó que el abastecimiento se mantiene parcialmente activo, priorizándose la atención a familias, comercios y a servicios esenciales. Dentro del diario Gestión también nos indican dólar y oro repuntan por temor a inflación y desaceleración global. Vamos con más diarios. Por favor, pásame ese diario Chinchilico. Gracias. Perú 21. Taxistas desabastecidos subieron sus precios. Incidente en el ducto que trae el gas de Camisea provoca racionamiento. Se priorizará consumo en hogares y transporte público masivo. El gobierno declaró en emergencia el suministro por 14 días. Vamos con el diario El Peruano. El diario oficial del Bicentenario. Gabinete ministerial pedirá confianza al Congreso el 18 de marzo. Así lo confirma titular de la PCM, Denise Miralles. En los próximos días, la presidenta del Consejo de Ministros se reunirá con bancadas con el fin de generar una agenda de trabajo conjunta. Reiteran que prioridades del Ejecutivo son atender emergencia por lluvias, potenciar lucha contra el crimen y organizar comicios libres. También dentro del diario El Peruano, guerra en Irán se extiende y genera riesgo inflacionario. Donald Trump dice no descarta iniciar ofensiva terrestre. Vamos con más diarios. El diario Expreso dice golpe a los combustibles, petróleo, gasolina y gas se disparan por lluvias y caos logístico. Grifos ya remarcan. OPEC alerta alzas. Gasoil y gasolina suben hasta el 2.4% en pocos días. El diésel más caro, fuerte impacto a transportes, dice fletes y precios de alimentos. Vamos con más diarios. El diario El Correo también dice desabastecimiento grande en toda su portada, con una foto de un grifo ahí un poco vacío. Fuga de gas y deflagración en el kilómetro 43 del sistema de transportes por ductos en el distrito de Megantón y Cusco han obligado la restricción del suministro durante 14 días hasta que se reparen los daños. Numerosos grifos de Lima ya no tienen gas natural. Además, como parte de las medidas adoptadas, no se priorizará el abastecimiento a vehículos ligeros como taxis, aunque sí se garantiza la distribución a los hogares. Vamos con más portadas y el diario La Razón dice Ampay Adelia Espinosa postuló ilegalmente al Colegio de Abogados de Lima. Proceso de destitución de exfiscal suprema no ha concluido debido a su apelación. Necesitaba renunciar a ese cargo para atentar otro, señala penalista Andy Carrión. No cumplió con requisitos y su candidatura es inválida, asegura jurista. Bueno, y también dentro de la portada dice Trump, Irán quería fabricar un arma nuclear en secreto, así que la hemos destruido. Países del Golfo y europeos se sumarían a la ofensiva. Y también dice golpe al bolsillo, no venderán GNB a taxis y autos en Lima. Vamos con más portadas, 8 de la mañana con 14 minutos aquí en el informativo Guillaricuy. El diario del País dice lo mejor que puede hacer es retirar a los ineptos ministros de Salud, Luis Quirós, y a quien maneja eSalud según Hacho. No mienta, dice José Gerí, preocupado por su amiga que trabaja en eSalud, y ojo con la caja chica de este sector como en Cenares y Seave, donde se manejan millones. Así está la portada del diario El País. Vamos con el diario El Ojo en su edición para hoy, 3 de marzo. Adrián Villar tiembla por cárcel. La fiscalía ha pedido que se quede 9 meses en la cárcel mientras es investigado. Los chats con su enamorada revelan encubrimiento total, dijo el hermano de la víctima. Juez decide esta tarde si va a prisión preventiva por atropellar y matar al atleta Lisette Marzano.
Dentro de la portada también del diario Ojo dice: la guerra será larga. Alto militar de Irán afirmó que, a diferencia de Estados Unidos, ellos sí están preparados. También está la noticia del caos por la falta de GNV. Vehículos hacen largas colas en grifos tras restringirse venta por fuga de gasoducto. También dice: alerta en la U, juego deslúcido del equipo que dirige Javier Rabanal preocupa a sus dirigentes y a toda la hinchada. Vamos con más portadas. El diario Trome. Infierno por lluvia de misiles, dice. Israel lanza anillo de fuego con cientos de bombas sobre Irán, dejando más de 550 muertos. Islamistas atacan bases militares de Estados Unidos y Trump dice: la grande está a punto de llegar. También dentro de la portada dice: taxistas asados por gasolina. Bueno, el Trump siempre nos tiene acostumbrados a cierto estilo de titulares, ¿no? Y dice: Villar en manos de juez. Hoy deciden si le dan prisión preventiva por 9 meses. Y también está dentro de la portada del diario El Trome una fotografía ahí de McLaren Castro. Dice: bajan del avión a McLaren por perreo. No viajará con Cristal hoy para partido con Carabobo por la Copa Libertadores. Vamos con el diario Noticias. Trump amenaza a Irán con gran ola de ataques. Se murieron la esposa, una hija y nietos del ayatolá Ali Khamenei, líder de la República Islámica. Teherán advierte que quemará barcos que crucen el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. Tenemos el diario El Popular. Cárcel espera a Adrián Villar. Gino Marzano exige que el causante de la muerte de su hermana Lisette está tras las rejas. No acepta las disculpas y pide a juez que se haga justicia en el caso. No venden GNV, dice. Gobierno anuncia que taxis, mototaxis y camiones no serán abastecidos. Hoy es la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el joven. Se espera que le den 9 meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones. Vamos con el diario Ajá en su edición de hoy, 3 de marzo. Trump anuncia que muy pronto lanzará los bombardeos más fuertes contra Irán. También están con el problema del gas, ¿no? No venden gas a taxis, autos particulares y mototaxis. También está la noticia de Adrián. Adrián, su padre chocó al carro de su madre y fugó. Esas son las noticias que nos trae el diario Ajá. Vamos con más noticias. Tenemos el diario El Men. Reintegro 5 confirmado y a cobrar. Fonavistas a partir de 65 años cobran su devolución. Hablan por atropello de Lisette. También Adrián se lamenta a raíz del mensaje que envió el chico de 21 años que atropelló a la deportista causándole la muerte. Y vamos con los diarios deportivos también. Hoy, 3 de marzo, el diario Libero dice: clásico aparte. Los compadres no juegan bien, pero pelean palmo a palmo el Apertura. Alianza Lima y Universitario quieren llegar finos al clásico que puede definir el futuro de Pablo Guede o Javier Rabanal. Más diarios, tenemos aquí el Todo Sport y dice: todo vuelve Quevedo, no iba a patear el tiro libre. Lisandro Alzugaray confiesa que sus compañeros lo animaron a patear el tiro libre que le dio el triunfo a Universitario de Deportes frente al cuadro de Hernán Barcos. Tenemos otro titular aquí en el diario Todo Sport. Autori con mano dura. Bajó del avión a McLaren Castro debido a estos videos filtrados donde McLaren Castro pues estaba participando de una reunión nocturna. Y ojo, hoy arranca la Copa Sudamericana. Hoy Alianza Atlético de Sullana recibe a Garcilaso a las 9 de la noche en Trujillo. Partidazo. Partidazo. El Garci tiene que ganar hoy, Gonzalo. Ojalá. El diario El 10 dice: ¿qué hacemos, compadres? Dudas, Alianza y la U ocupan los primeros lugares, pero sus rendimientos no convencen. Técnicos Guede y Rabanal siguen sin encontrar la fórmula.
Bueno, tenemos el diario El Correo, dice: huevazos, los vecinos de Catacaos arrojaron diversos objetos al alcalde Johnny Cruz. Ellos están enfurecidos por las obras inconclusas y el colapso de los desagües, por lo que exigen soluciones inmediatas ante el inminente fenómeno del Niño. Vamos. Muy bien, 8 de la mañana con 20 minutos en el informativo Huillarico y le ponemos punto final a las portadas de los principales diarios de nuestro país. A cada instante se generan hechos noticiosos en Muy bien, amigos, 8 de la mañana con 22 minutos aquí en el informativo Huillarico y 974-7824-20. Oye, hay gente que nos va escribiendo a través del 974-7824-20 y por aquí, por ejemplo, nos dicen: amigos, por favor, avise si pueden indicar nuevamente el Garcilaso cuándo juega, dicen ahí. Hoy, a las 9 de la noche. 9 de la noche, partidazo, amigos, por la Copa Sudamericana, frente al Atlético... Alianza Atlético de Sullana. Alianza Atlético de Sullana, hoy a partir de las 9 de la noche. Muy tarde, ¿no? Este partido. Un poquito tarde, David. No sé qué vas a hacer. ¿Te vas a quedar hasta las 9? Yo creo que no, pues como buen hincha uno tiene que seguir. Hay que seguir al equipo. Bueno, un cafecito entonces para que puedas llegar. Sí. Bueno, acá nos dice, mira, buenos días Radio Surfui, voy con el candidato Roberto Sánchez, presidente del Perú, desde la comunidad Ocoruro del distrito de Tambobamba. Roberto Sánchez. Recuerda, David, que son 36 candidatos. Sí, pues son más de 30 candidatos que están yendo a la presidencia. ¿Cuántos conocemos? Conocemos muy pocos, la verdad, ¿no? Conocemos los que están ahí en boga, los que están arriba en las encuestas, pero no desconocemos quizás las propuestas. Por eso es muy importante, amigos, revisemos que ustedes revisen las propuestas de los candidatos, ¿no? Háganse la tarea, les queda todavía 1 mes y 9 días. Las elecciones son 12 de abril. El 12 de abril, las elecciones. 12 de abril, verifique también, por favor, si es miembro de mesa, si es presidente de mesa, hay que asumir pues este rol. Recuerden que van a pagar ahora, ¿eh? En mis tiempos te daban una galleta de soda y una lata de atún. ¿Y ahora? Y con eso te tenían desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahora te yapean, creo. Ahora... no, pero ahora están haciendo... Te piden el QR. No, pero ahora sí están dando un incentivo, un monto, así que de alguna manera las personas que son miembros de mesa, por favor, a cumplir con este deber, por favor, tienen que asegurar. Elijamos bien a nuestras autoridades, amigos. Revisemos sobre todo. Y en la primera semana de abril, ¿no? Se va a desarrollar lo que son los debates. Sí, ¿no? en 2 jornadas. En 2 jornadas. Pues, si usted quiere saber, hay que estar atentos, ¿no? Al Facebook de Radio Surfu y ahí está detallado en un post. Vamos a revisar la información a estas horas de la mañana. Tenemos ahí detallado en un post cómo se van a realizar los debates presidenciales en estas 2 jornadas. 2 jornadas, el debate presidencial, el primero va a ser este 23 de marzo. ¿Quieres saber qué candidatos van a estar? Te los decimos aquí. Antes vamos a leer los mensajes de la gente que se está comunicándose con nosotros a través del 974-7824-20 y también las personas que nos van escribiendo a través de nuestro fanpage de Radio Surfo. Y aquí nos dice, por ejemplo, Gonzalo: buenos días, amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, en especial a los amigos Gonzalo Huirce y David Ortiz. Un abrazo a la distancia y que tengan un hermoso día, amigos. Nos indica Juana Lunas, que está en sintonía de la radio. Muchísimas gracias. Un abrazo para Juana. Juana, y para que tú tengas información de cuándo es el primer debate presidencial, es este 23 de marzo. Va a participar, ojo, José Williams de Avanza País. Okay. Va a participar José Luna de Podemos Perú. Va a participar también Johnny Lescano del partido político Cooperación Popular. Va a participar Napoleón Becerra. ¿Tú lo conocías a Napoleón Becerra? Napoleón Becerra también va a participar. El señor Acuña, Plata como Cancha, Alianza para el Progreso. También va a estar Alfonso López Chau, María Pérez Tello, Alex González, Rafael López Aliaga, Wolfgang Grosso, Carlos Álvarez y Fernando Popi Olivera. Por ejemplo, 23 de marzo. Hasta ahí hay 12 candidatos.
Sí, tenemos 12 candidatos, sí. Así es. Y los temas a debatir, este primer debate va a ser seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad y también la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Vamos con hay otra lista de... Tenemos otra debate fecha, el 24 de marzo. Sí, hay otra fecha para el 24 de marzo. Atención, ¿quiénes participan en esta fecha que es 24 de marzo? Y el tema que se va a tratar es la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad y también integridad pública y lucha contra la corrupción. Atención, quienes van a participar ¿tú escuchaste de Álvaro Paz de la Barra? Él creo, si no me equivoco, fue alcalde de La Molina, me parece. De La Molina, ya. Sí. Y también Fiorella Molinelli, ¿no? De Fuerza y Unidad y Libertad. También va a estar Armando Mace, ¿no? Del Partido Democrático Federal, quien también va a participar en este debate. Va a ser Walter Chirinos, ¿no? Del Partido Político PRIN, así como Ricardo Melmoth, ¿no? Partido de Cívico de Obras. Hay otro candidato, bueno, tú escuchaste de este candidato, Gonzalo, amigos oyentes, de Charly Carrasco, el Charly Carrasco, verdad, del Partido nuevo. Democrático Unido Perú, así como Francisco Díez Canseco. Bueno, Francisco Díez Canseco pues sí es muy conocido, ¿no? Pero no aparece en las encuestas, ¿no? Están muy frías en función a lo que están desarrollando sus campañas también. El Partido Político Perú Acción. Bueno, quien va a participar también es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad. Vladimir Cerrón está yendo también como candidato. Sí. No, de verdad, sí. Hay tantos candidatos, amigos, que ya uno no sabe quién está postulando. Usted puede tener su proceso penal, ahí puede ser un delincuente y puede participar. No, Vladimir Cerrón también va a estar ahí, del Partido Político Nacional Perú Libre. Carlos Spa, del partido Sí Creo, que últimamente cayó en las encuestas. Bueno, y también George Forsyth también, que ya postuló anteriormente a la presidencia de la República. Exalcalde de la Victoria. Exalcalde de la Victoria. Él va con el Partido Democrático Somos Perú. Y también va a estar Carlos Jaico, de Perú Moderno, así como Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. ¿Quiénes más? Roberto Sánchez. Bueno, ya para el 25 de marzo va a estar también Antonio Ortiz de Salvemos al Perú, Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, Mario Vizcarra del Partido Político Perú Primero, Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano, Rafael Belaúnde de Libertad Popular, Paul Jaimes también de Progresemos, también está Mesías Guevara por el Partido Morado, Roberto Chiabra de Unidad Nacional. También tenemos al señor Ronald Atencio de Alianza Electoral Venceremos, la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular, también está Herbert Kaller del Partido Patriótico del Perú. Rosario Fernández. Y Rosario Fernández también de Un Camino Diferente. Uy, tantos candidatos. Y seguimos con los candidatos. Esa es la primera jornada, los debates presidenciales. 23 de marzo, 24 de marzo y 25 de marzo es la primera jornada de los debates presidenciales. Los invitamos a que puedan ver para que si todavía usted no ha decidido su voto, ya lo tenga un poquito más claro. Así es. 8 de la mañana con 28 minutos. Le ponemos punto final al informativo Huillarico y gracias a las personas que nos acompañaron a través de las diferentes plataformas. Quédense en sintonía de Radio Surfo y La Voz de Todos. David, nosotros nos despedimos. Bueno, y mañana nos reencontramos. Mañana volvemos como siempre de 6:30 a 8:30 de la mañana. Permiso, chao, que tengan un excelente día. Chau. Permiso. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico. Cotabambas, la educación sigue avanzando. La nueva infraestructura de la institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco en Tambobamba es un proyecto que ya está en camino. La obra se hará realidad mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión superior a los 30 millones de soles, financiada por Minera Las Bambas. Infraestructura moderna, segura y de calidad, pensada para fortalecer el aprendizaje y ampliar las oportunidades de cientos de estudiantes, porque fortalecer la educación es contribuir al desarrollo de Cotabambas. Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Las Bambas informa. Saludos cordiales a todos. Hoy les traigo información sobre los aportes de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del Corredor Vial Sur.
Reforzar los aprendizajes escolares y promover el desarrollo integral de la niñez es el propósito del programa Vacaciones Útiles 2026, dirigido a niños y niñas de 23 comunidades del área de influencia directa de Minera Las Bambas, que busca fortalecer competencias clave en matemática, comunicación, música, oratoria y deporte, a través de actividades dinámicas, juegos educativos y metodologías participativas. Minera Las Bambas realizó la entrega de 3 camiones cisternas a comunidades de Ahuichanta, Huisuray, Hatuncoyana del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, en el departamento del Cusco. Esta acción reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo local y el bienestar de las familias de su área de interés social y ambiental. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de las empresas comunales y locales y de contribuir al cumplimiento de la normativa sociolaboral vigente, Minera Las Bambas financió el taller de fortalecimiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a representantes de 17 empresas proveedoras de la zona. Minera Las Bambas entregó la obra de mejoramiento del campo deportivo a la comunidad de Palcapicosaiwa, ubicado en el distrito de Progreso, provincia de Grau. Los trabajos realizados incluyeron la nivelación y compactado del terreno, la instalación del cerco perimétrico con malla olímpica y puerta de acceso, así como la instalación de arcos deportivos. La Municipalidad Provincial de Cotabambas realizó el lanzamiento oficial del Carnaval Cotabambino 2026 y del Ticapayana Cotabambas, con el auspicio de Minera Las Bambas, que contempla concursos de cachuas, compadres y comadres, competencias hípicas, pasacalles, danzas carnavalescas y el tradicional reencuentro del Ticapayana en la zona de Mama Porotopampa. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfuy te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue. Voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfuy, la voz de todos. Surfuy, yapanchispa rimaininchis. Canta mi patito, y vendrá. Canta mi patito, en mi corral. Canta mi patito, y vendrá. Ay, patito, como quisiera tener tu dicha dentro de mí, porque en el mundo no cuento solo, no tengo a nadie que me ama. Ay, patito, como quisiera tener tu dicha dentro de mí, porque en el mundo no cuento solo, no tengo a nadie que me ama a mí. Y baila mi guaylas, patito cuacuá, con tu príncipe coino. Bebe sus alitas, bebe su pechito, bebe su patita, en el vendrega. Bebe sus alitas, bebe su pechito, bebe su patita, en el vendrega. Ay, patito, como quisiera dar tu dicha dentro de mí, porque en el mundo no cuento solo, no tengo a nadie que me ama. Ay, patito, como quisiera tener tu dicha dentro de mí, porque en el mundo no cuento solo, no tengo a nadie que me ama a mí. El día que tengo esta tu dicha, lindo patito, que no lloraré. El día que tengo esta tu dicha, lindo patito, que no suspiré. El día que tengo esta tu dicha, lindo patito, que no lloraré.
el día que tengo esa feliz. Lindo patito que no suspiré. Allá, quieras o no quieras, en tu corazón, príncipe collino, ¿para qué? Más, eso. Y con este Guaylas, nos vamos para Junín, Caruamayo, La Oroya, y también para Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María, Cayali. Radio Surfuy, la voz de todos. Y esto es para ti, mi amor. Caña Brava. Desperté llorando, es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto. Estabas tan bonita, con el vestido blanco que una vez te regalé. Ibas caminando con aquel que un día puso en tus manos un papel que decía: amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño por suerte terminó. Un sueño yo viví. Ay, niña, estás juntito a mí. Desperté llorando, es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto. Estabas tan bonita, con el vestido blanco que una vez te regalé. Ibas caminando con aquel que un día puso en tus manos un papel que decía: amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño por suerte terminó. Un sueño yo viví. Ay, niña, estás juntito a mí. Sueño, qué bueno que fue un sueño. Hoy soy tu único dueño y así quiero vivir. Sueño, un sueño yo viví. Ay, niña, estás juntito a mí. Sueño, qué bueno que fue un sueño. Hoy soy tu único dueño y así quiero vivir. ¡Qué rico! ¡Caña Brava! Son las 8:38. Radio Surfuy, la voz de todos. 36 con el conjunto SBS Santa Bárbara de Sicuani.
Achachao, Soltera pascani, ahora sí. ahí ya costa, Achalao, manzana pascani, abre, chay pipas, sí papá, más con soltera ya, ahora sí. chay pipas, Añeño, más con manzana ya, chapachay. Ahora sí, abre, achalao, aquí estoy. Juego chay, manzanay, achachao, abre, manzanay, achalao. Polvo, serpentina. Amaya, manacha, achachao, abre, achalao, añañao, ahora sí, abre, estocho, manzanay, abre, juego chay, amaya, manacha, achachao, chapachay. Discoteca Volcán en Sihuani para todo cáncer. Vamos, conjunto Perlas del Valle Cuchibamba. Surfuy yapanchispa rimayninchis. Así mucho, Abel, Claudio, Cornelio. Anichar el cuello colante, capole mal que esté, y si me muere con mata, capole mal que esté, corazón mal que esté. Se manta posada camone, capole mal que esté, una señora chata, capole mal que esté, corazón mal que esté. ¡Vamos! Para todos los mineros de Maldonado, Laberinto, Guaypeto y 15.000, Río Colorado. Al hinchar el cuello corante, capule mal que esté, Guaypeto y Goray con nata, capule mal que esté, corazón mal que esté. Se manda a para Camonte, capule mal que esté, ojalá señora chata, capule mal que esté, corazón mal que esté. ¡Qué lindo! Castello Cruciasa, capule mal que esté, corriendo en buscar cortita, capule mal que esté, corazón mal que esté. Paivancha tu cuyo Cruciasa, capule mal que esté, montaña pelean cascaita, capule mal que esté, corazón mal que esté. ¡Eso! ¡Vamos, Calandia del Sur! ¡Baila, baila! Son las 8:43. Desde 2016, Las Bambas ha generado más de 3.846 millones de soles en canon
y regalías mineras para Apurímac. Más de 2.980 millones en regalías mineras hasta enero de 2026. Más de 866 millones en canon minero entre 2022 y diciembre de 2025. Recursos que se convierten en obras y servicios, escuelas, postas de salud, carreteras, agua potable. Inversión real que transforma vidas y construye el futuro de Apurímac. Las Bambas